Capítulo 76. Desarrollo. Hora actual, Rinko. El resto del escuadrón de Rinko se había instalado en la habitación que Calavera había proporcionado, pero Rinko permaneció en el sofá. Su rostro estaba medio oculto detrás del libro volumen 10 de Ninja Outlaw, su atención dividida entre las páginas y el silencio de la noche. El silencio fue roto por unos suaves pasos que se acercaban a la sala de estar. Rinko levantó ligeramente el libro y vio a Jan, que bostezaba mientras se dirigía a la cocina a buscar agua. Él no dijo una palabra mientras ella pasaba, permitiéndole el espacio que claramente necesitaba. Pasaron unos momentos antes de que Rinko escuchara el débil sonido de una respiración trabajosa. Su mirada se dirigió a Jan y notó que le temblaban las manos y que el vaso de agua se agitaba en su mano. Su respiración era entrecortada, un marcado contraste con la calma de la habitación. Jan no notó la mirada atenta de Rinko. Bajó la vista hacia su mano, cuyos dedos se curvaban y desenroscaban en un inútil intento por detener los temblores. Su otra mano metálica agarraba el vaso de agua con tanta fuerza que parecía como si estuviera intentando mantenerse unida a él. Rinko la observó con expresión ilegible. Él sabía lo que era, conocía el peso del trauma, aunque no lo hubiera vivido de la misma manera. Podía verlo en ella. Adam había dejado más que cicatrices en su cuerpo. Jan, a pesar suyo, no pudo ocultar su frustración. El temblor en su mano no era solo físico. Era el eco residual de los horrores que había enfrentado. El tipo de eco que ningún tiempo podría silenciar. Ella lo odiaba. El temblor crudo e involuntario era un recordatorio que no podía quitarse de encima, sin importar cuántas veces se dijera a sí misma que debía seguir adelante. Y la carcomía, un recordatorio constante de todo lo que deseaba poder olvidar. Sus ojos se dirigieron hacia la mano que no dejaba de temblar y una silenciosa frustración surgió en su interior. «Oye», la voz de Rinko interrumpió los pensamientos en espiral de Jan. En circunstancias normales, Rinko, Kakashi, se habría mantenido al margen, pero ver a Jan así, cargando el peso de su trauma tan visiblemente, le recordó demasiado su propio pasado, la carga invisible que había aprendido a llevar solo. Y, a pesar de su habitual indiferencia, había algo dentro de él que quería compartir su propia sabiduría duramente ganada. Jan gritó de sorpresa. La repentina voz la sobresaltó. En su asombro, agarró el cristal con demasiada fuerza, rompiéndolo con la fuerza de su mano mecánica. Ella miró fijamente su mano, que ahora sostenía los trozos irregulares de vidrio roto, su respiración era pesada y desigual. Lo siento. La voz de Rinko era inusualmente suave, con un deje de preocupación. No pretendía asustarla. No estaba en su naturaleza entrometerse ni hacer sentir vulnerable a nadie, pero ahora, frente a ella, no podía dejar que lidiara con esto sola. Los cristales rotos brillaban bajo la tenue luz, casi como si se burlaran de su incapacidad para controlarse. Rinko la observó en silencio, sin saber qué decir, pero instintivamente, sabía que no quería dejarla sola en ese momento. La frustración de Jan era palpable. Estaba tan cansada de que le recordaran lo rota que estaba, lo lejos que se había alejado de la persona que quería ser. Rinko se acercó más y su habitual comportamiento cauteloso fue reemplazado por una preocupación casi tierna. «No quise asustarte», dijo nuevamente, mirando los fragmentos de vidrio esparcidos a su alrededor antes de encontrar su mirada. Jan se secó la cara rápidamente, tratando de ocultar la creciente mezcla de ira y vergüenza que se agitaba en su pecho. «Está bien», murmuró con voz áspera. Pero incluso ella sabía la verdad. Estaba lejos de estar bien. Ella estaba lejos de estar bien. Rinko respiró hondo y habló con voz tranquila y firme, como si eligiera cuidadosamente las palabras adecuadas. «Está bien no tenerlo todo resuelto. No tienes que ser perfecto, Jan. Para nadie». Jan no respondió de inmediato, sus ojos estaban fijos en los fragmentos de vidrio en el suelo. Sus palabras le resultaron extrañas, como si no pertenecieran a la persona fuerte e inquebrantable que ella creía que necesitaba ser. «Es solo que, no quiero sentirme débil», admitió en voz baja, casi avergonzada. «Quiero volver a ser fuerte. Quiero ser la persona que era. No quiero que nadie me vea así». Rinko hizo una pausa. Él tardó un momento en asimilar sus palabras antes de responder. Su voz se suavizó, pero seguía siendo firme y firme. «Ser fuerte no significa fingir que estás bien cuando no lo estás», dijo con palabras deliberadas y pausadas. La mirada de Jan se desvió hacia los cristales rotos que los rodeaban. Ella siempre había sido la persona en la que la gente podía confiar, la que nunca flaqueaba, la que siempre mantenía la calma. Pero ahora,
Ahora, ni siquiera podía sostener un vaso sin que se le rompiera en las manos. Ya no sé cómo ser esa persona, susurró, mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla, traicionando el exterior duro que tanto había luchado por mantener. La expresión de Rinko se suavizó y, sin decir palabra, se acercó, posándole una mano suavemente en el hombro, un silencioso recordatorio de que no estaba sola. No tienes por qué estarlo, dijo con una voz sorprendentemente suave. Solo tienes que ser quien eres ahora. Es suficiente. Yang permaneció en silencio, dejando que sus palabras la invadieran. Seguía rota. Seguía temblando. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso se aligeraba, solo un poco. Tal vez, solo tal vez, podría sanar. No se trataba de ser fuerte todo el tiempo. Se trataba de aprender a ser débil también. Gracias, susurró, con la voz ligeramente quebrada. No estaba acostumbrada a que los demás vieran su vulnerabilidad, pero era un comienzo. Rinko suspiró suavemente, con expresión indescifrable. Una gota de sudor le resbaló por la frente al retirar la mano. La calidez del momento persistió, pero no dijo nada. Yang se secó rápidamente la lágrima que amenazaba con caer, se levantó y se dirigió a la escoba para limpiar el vidrio. Voy a buscar la escoba, no hace falta, dijo Rinko con voz tranquila. Usó sus glifos para recoger los fragmentos de vidrio, levantándolos del suelo y elevándolos por los aires. Con un sutil movimiento, los guió hacia el cubo de basura. Sus glifos se disolvieron en cuanto terminó la tarea. Al volverse hacia ella, su mirada era firme y su voz, resuelta. Nunca estás sola en esto, Yang. Por un momento, sus miradas se encontraron. Algo tácito pasó entre ellos, una conexión nacida de un entendimiento compartido. Sin previo aviso, Yang se acercó a él y lo abrazó. Rinko se quedó atónita, momentáneamente rígida, pero no se apartó. En cambio, la dejó abrazarlo, sintiendo la vulnerabilidad en su abrazo, un raro momento de crudeza al que no estaba acostumbrado. Una gota de sudor le corrió por la frente mientras devolvía el abrazo con rigidez. ¿Yang? Preguntó, con voz suave pero un poco insegura. Lo siento, murmuró, su voz solo, necesitaba a alguien a quien abrazar. Rinko, a pesar de su distancia habitual, suspiró, dejando escapar el aliento en una suave exhalación. La dejó abrazarlo, permitiéndole buscar el consuelo que necesitaba. Él dejó que eso sucediera. Junto a las escaleras, Ruby y Weiss observaron en silencio el intercambio entre sus hermanos mayores. ¿Qué? Susurró Weiss, con la mirada fija en la escena, mientras Yang se aferraba a Rinko en un abrazo, aparentemente sin querer soltarla. Ruby se movió inquieto, observando también la interacción. ¿Por casualidad, tu hermana siente algo por Rinko? Preguntó Weiss con voz tranquila pero directa, mientras miraba a Ruby. Ruby parpadeó, sorprendida por la pregunta. No sé, admitió, frotándose la nuca con torpeza. Pero, ahora que lo dices, siempre que estamos cerca de Rinko, Yang parece animarse. Así que, quizás... Weiss frunció el ceño levemente ante la respuesta de Ruby, apretando los labios hasta formar una fina línea. No dijo nada más, pero su expresión delataba un torbellino de pensamientos no expresados. Ruby, al notar la expresión de Weiss, arqueó una ceja. ¿Y tú? Preguntó en broma, con una pequeña sonrisa. ¿Tu gemela siente algo por...? No, la interrumpió Weiss bruscamente, no lo sé. Solo mira. Ruby reprimió una risita, apoyándose en la escalera mientras ella y Weiss continuaban observando el momento de tranquilidad que se desarrollaba entre Yang y Rinko. Yang finalmente se apartó del abrazo, con las mejillas ligeramente rosadas. Rinko le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. A pesar de la conexión en el momento, los sentimientos de Rinko por Yang permanecieron sin cambios. En el fondo, la veía como alguien a quien podía guiar, alguien cuyo fuego le recordaba al de Naruto. Eso fue todo, un vínculo forjado a través de la fuerza y la vulnerabilidad compartidas. No tenía sentimientos románticos. Pero Yang parecía pensar lo contrario. Gracias, Rinko, por escuchar, dijo Yang en voz baja, con una honestidad que no solía mostrar. Rinko asintió y su actitud relajada se suavizó con la comprensión. Cuando quieras, respondió con tono firme y tranquilo. Retrocedió un paso para darle espacio, no sin antes añadir con una leve sonrisa. Intenta no destruir nada más, ¿de acuerdo? Yang soltó una risita, con un matiz de vergüenza y alivio a la vez. Sí, buenas noches, Rinko, murmuró, rascándose la nuca. Buenas noches, respondió Rinko mientras asentía.
Mientras se giraba hacia las escaleras, dudó por un momento, una extraña y desconocida sensación se instaló en su pecho. Era ligero, casi revoloteando, y ella no podía ubicarlo exactamente. No fue el alivio de compartir su carga, fue algo completamente distinto. Al mirar hacia las escaleras, Jan captó un movimiento. Entrecerró los ojos y de inmediato vio a Ruby y Weiss, mal escondidas, con la cabeza asomando por la barandilla. Ruby Weiss. Balbuceó Jan, con una mezcla de sorpresa y vergüenza en su voz. Ruby se quedó paralizada, sorprendida con las manos en la masa, antes de esbozar rápidamente una sonrisa traviesa. Ruby se inclinó más cerca de Weiss y susurró, lo suficientemente alto para que Jan lo oyera. Entonces, ¿te gusta? Las mejillas de Jan se pusieron rojas de furia. Ruby. Siseó, dirigiéndose a las escaleras con paso decidido. Weiss puso los ojos en blanco, cruzándose de brazos y lanzando a Ruby una mirada fulminante. ¿Tienes que ser tan indiscreta? Solo tengo curiosidad. Se defendió Ruby, riendo nerviosamente al ver la mirada ardiente de Jan clavada en ella. ¿Curiosa, eh? Gruñó Jan, cruzándose de brazos y fulminando con la mirada a su hermana. ¿Qué tal si le digo a Rinko que estabas espiando? El rostro de Ruby palideció. No lo harías. Jan sonrió con suficiencia, y su vergüenza anterior se transformó en triunfo. Pruébame. Weiss suspiró, pellizcándose el puente de la nariz. Ambas son insoportables. Me voy a la cama. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Ruby y Jan con sus discusiones fraternales. Ruby se volvió hacia Jan, sin dejar de sonreír tímidamente. Entonces, ¿no dijiste que no? Jan gimió, pasándose una mano por la cara. Buenas noches, Ruby. Giró sobre sus talones y subió las escaleras, ignorando las risitas de su hermana. Mientras Ruby se dirigía a su habitación, murmuró para sí misma con una sonrisa maliciosa. No es una negación en absoluto. Rinko, sentada en el sofá, estaba completamente consciente de que Weiss y Ruby los espiaban. A él no le importó, ni le importó. Se reclinó y apoyó la cabeza contra los cojines mientras sus pensamientos vagaban. Sentirse atraído por el amor nunca había sido lo suyo. Incluso en su vida pasada, había llegado a los 30 sin haber tenido nunca una relación seria. No fue por falta de oportunidades, ni mucho menos. Simplemente, siempre había priorizado otras cosas. El deber, la responsabilidad, la misión. Miró el libro que aún tenía en sus manos. La desgastada portada de Ninja Outlaw lo miraba fijamente. Sus dedos rozaron su superficie distraídamente. Amar. La palabra le parecía extraña, desde una perspectiva romántica, claro está, un concepto que siempre había entendido desde una perspectiva externa, pero que nunca había aceptado verdaderamente. El amor era algo que había visto en otros. La obsesión de Obito. La silenciosa devoción de Minato por Kusina. Sus colegas dentro del pueblo establecieron relaciones. Y los libros que está siguiendo actualmente, pero nunca fue algo en lo que se permitiera detenerse. Para alguien como él, el amor siempre había sido un lujo que no podía permitirse, una distracción de la vida que llevaba. Y sin embargo, cerró el libro y lo dejó sobre la mesa, contemplándolo fijamente un buen rato. El peso de sus pensamientos lo oprimía. Ridículo, murmuró en voz baja, sacudiendo la cabeza como para disipar la idea. Aún así, su mente seguía fijada en el abrazo de Jan, en la forma en que lo había mirado y en la cruda vulnerabilidad de su voz. No estaba ciego. Podía ver un destello en sus ojos. Pero era algo que podía, o debía, devolver. No. Él no era así, ni en esta vida ni en la anterior. Rinko se reclinó aún más en el sofá y cerró los ojos. El débil sonido del tic-tac del reloj de fondo llenó el silencio. Por ahora, dejaría el amor en las páginas de un libro. Así era más sencillo. Mañana el entrenamiento de Ruby con María se reanudó, pero esta vez, se encontraron en lo profundo de un denso bosque. Los imponentes árboles proyectaban largas sombras, y el aire estaba impregnado del aroma terroso del musgo y el pino. Rinko, Jan y Weiss los acompañaron, garantizando la seguridad de Ruby, mientras Selene permaneció en la casa. Llegamos, chicos. Mi lugar favorito. Gritó María al llegar a una zona apartada con tiendas de campaña, jaulas y algunos sacos de boxeo dispersos por todas partes. Está un poco lejos de la ciudad, pero no está tan mal. Entrenaba aquí de pequeña. Un saco de boxeo. Los ojos de Jan se iluminaron mientras estiraba los músculos, con ganas de entrenar. María sonrió. ¿Siempre estás lista para la pelea, eh? Le guiñó un ojo antes de dirigirse a una de las tiendas.
Momentos después, emergió con una gran jaula cubierta en las manos. Quizás quieras ver esto, dijo con una sonrisa traviesa, descorriendo la cortina para revelar lo que había dentro. El grupo se reunió a su alrededor, despertando su curiosidad. La jaula contenía un Grimm, una criatura pequeña, parecida a un roedor. Pero no se parecía a ningún Grimm que hubieran visto antes. Parecía un ratón, pero con pelaje pálido y dentado y ojos rojos brillantes que resplandecían en la tenue luz. La pequeña criatura siseó y sus garras arañaron los barrotes. ¡Guau! Es un ratón, exclamó Ruby, inclinándose para verlo mejor, con la voz llena de sorpresa. No del todo, corrigió María con una risita. De hecho, estos son algunos de los Grimm más raros del mundo. Ni siquiera existe un nombre para este tipo de Grimm. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Espera, ¿en serio? Weiss arqueó una ceja con incredulidad, mirando dentro de la jaula junto con Ruby, Jan y Rinko, todos igualmente intrigados por la extraña criatura. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Rinko, con la voz teñida de curiosidad mientras examinaba al Grimm de cerca. Su habitual calma se había transformado en una de genuino interés. María se encogió de hombros con indiferencia mientras dejaba la jaula con cuidado. La encontré mientras limpiaba la casa hace 1 o 2 décadas. ¿Una década?, exclamaron Jan, Ruby y Weiss al unísono. ¿Llevas una década con este Grimm enjaulado?, preguntó Weiss con una mezcla de sorpresa e incredulidad en su voz. ¿Qué puedo decir? Ya no vengo mucho por aquí. Estoy demasiado mayor para estas cosas, respondió María encogiéndose de hombros con indiferencia. ¿Hay más Grimm ahí?, preguntó Jan, señalando hacia la tienda de la que había salido María. Bueno, hay más, pero esos son solo beowulfes que capturé de joven, dijo con una sonrisa. Llevan años oxidándose ahí dentro. Lobos. Ruby y Jan jadearon sorprendidos. ¿Y si escapan?, preguntó Weiss con un tono de preocupación en la voz. Oh, relájate, reina de hielo. Sacaron sus garras, dijo María con un gesto tranquilizador de la mano. Hizo un gesto al grupo para que la siguiera mientras abría la entrada de la tienda. En el interior, las jaulas estaban realmente llenas de beowulfes, sus ojos brillantes y feroces mientras rugían y se abalanzaban sobre los barrotes, pero sus garras habían desaparecido, dejándolos indefensos. ¡Guau! ¿Atrapaste todo esto?, preguntó Ruby con los ojos abiertos de asombro. Jan silbó, visiblemente impresionado. No bromeabas. Weiss se quedó congelada, con la mandíbula abierta por la incredulidad, incapaz de formar una sola palabra. Weiss, pensativa, esbozó una leve sonrisa. Ahora entiendo por qué trajiste a Ruby. Los quieres como muñecos de práctica para los ojos plateados de Ruby, ¿verdad? Su tono era tranquilo, con una agudeza mental clara. María sonrió y asintió, visiblemente complácida. ¿Sí? Pensé en aprovecharlos antes de que empiecen a acumular polvo. Ruby parpadeó, mirando entre los beowulfes y María. Espera, ¿quieres que practique mis ojos plateados con estos tipos? Exactamente, dijo María, con una sonrisa aún mayor. Tienes ese poder, pero hay que controlarlo. ¿Qué mejor manera de familiarizarse con él que con unas pruebas con algunos Grimm? Son duros, pero no imposibles de manejar. Rinko se inclinó, cruzándose de brazos. Es un entorno controlado, y María ya ha hecho lo difícil al desactivarles las garras. Es el escenario perfecto para perfeccionar tus habilidades, Ruby. La vacilación de Ruby persistió, pero miró a los beowulfes enjaulados y luego a sus amigos. Jan le dio un pulgar hacia arriba para animarla y Weiss asintió lentamente, mostrándole su apoyo. María juntó las manos, con los ojos brillantes de emoción. Muy bien. Veamos qué tienes, chico. No te contengas con esto, Beowulf, pero recuerda concentrarte. Ruby respiró profundamente y sintió que el calor familiar de sus ojos plateados comenzaba a brillar débilmente. Cuando ella dio un paso adelante, el Beowulf gruñó, sus ojos amarillos ardían de furia mientras caminaba de un lado a otro en su jaula. El sonido de su gruñido resonó en la tienda. La tensión era palpable. Concéntrate, murmuró Rinko en voz baja, sin apartar la mirada de Ruby. Puedes lograrlo. Ruby cerró los ojos con fuerza un momento, para concentrarse. Las palabras de María se repetían en su mente. No te contengas. Con silenciosa determinación, abrió los ojos. Sus ojos plateados cobraron vida, brillando con una luz intensa y cegadora. El Beowulf aulló, sus garras raspando los barrotes mientras cargaba hacia adelante, desesperado por liberarse.
Pero antes de que pudiera alcanzar la barrera de la jaula, Ruby desató toda la fuerza de su poder. Un pulso de energía explotó desde sus ojos plateados, enviando ondas de choque a través del aire. El Beowulf fue inmediatamente alcanzado por la explosión, y su oscura figura se estremeció al ser consumida por la abrumadora fuerza de la mirada de Ruby. Con un último y lastimero aullido, se desintegró en la nada, dejando solo polvo. María silbó levemente, con una mirada de aprobación. No está mal, chico. Nada mal. Rinko, sin dejar de observarla de cerca, asintió con aprobación. Ya lo estás consiguiendo, Ruby. Ruby dio un paso atrás, respirando con dificultad, pero una sonrisa se dibujó en su rostro. Creo que por fin lo entiendo, no tuve que contenerme. Jan sonrió. ¿Ves? Te dije que podías. Wei se cruzó de brazos, su mirada se suavizó con orgullo. Impresionante, Ruby. María, con expresión de tranquila satisfacción, se cruzó de brazos y asintió con la cabeza en señal de aprobación hacia Ruby. Ahora, trabajemos para refinar eso. Tienes el poder, pero necesitas aprender a controlarlo aún mejor. Además, tenemos más sujetos de prueba para ti. Hizo un gesto hacia los Grimm que quedaban en la tienda, con sus ojos brillantes fijos en el grupo. Sí, señora. Dijo Ruby con voz decidida mientras se enderezaba, lista para el desafío. Rinko, observando desde el margen, no pudo evitar sonreír. Una sensación de satisfacción cruzó su rostro mientras observaba a Ruby. Ha crecido muchísimo en solo 2 días. Es impresionante. Con la guía de María, Ruby se convertirá en un arma formidable contra los Grimm. Jan, al percibir la contemplación de Rinko, sonrió con sorna y le dio un codazo juguetón. Oye, Otsot, dijo con una sonrisa, mientras entrenan, ¿quieres entrenar conmigo? Rinko arqueó una ceja, visiblemente divertida, antes de devolverle la sonrisa. ¿Seguro que quieres enfrentarte a mí? Bromeó, con un destello desafiante en los ojos. Weiss, que había estado observando el intercambio entre ambos, levantó una ceja pero no pudo ocultar la leve sonrisa que tiró de sus labios. Los dejaré salir juntos, yo vigilaré a Ruby, bromeó con un brillo travieso en sus ojos. Jan parpadeó, un leve rubor se apoderó de su rostro mientras observaba a Weiss por un instante. ¿Qué? Balbuceó, nerviosa. Rin corrió entre dientes ante la broma, visiblemente entretenida. ¿En serio? Solo estamos entrenando, Weiss. Ese sí. Cállate, Weiss. Balbuceó Jan, poniéndose aún más roja. Weiss rió disimuladamente, su mirada alternando entre ambos. Lo que tú digas, dijo, con una voz que destilaba diversión juguetona. Jan le lanzó una mirada fulminante a Weiss, aunque el rubor en su rostro delataba su vergüenza. Capítulo 77. Spar. El aire fresco de la mañana traía el débil canto de los pájaros, mientras Jan y Rinko estaban en el área de entrenamiento abierta del campamento de María, rodeados de un denso bosque. El suelo estaba ligeramente húmedo y el aroma terroso se mezclaba con la brisa fresca. Los sonidos de la conversación distante de Ruby, María y Weiss en la tienda cercana crearon un tenue telón de fondo para el combate de entrenamiento que estaba a punto de desarrollarse. Jan se crujió los nudillos y sonrió. ¿Estás lista para esto, Rinko? ¿O debería ser más suave contigo? Bromeó, dando pequeños saltos sobre las puntas de los pies. Rinko, con su habitual calma, levantó las manos en una guardia relajada. Hablas demasiado. A ver si puedes seguirme el ritmo, respondió con un dejo de desafío juguetón en la voz. Jan se lanzó hacia adelante y lanzó un golpe rápido hacia la cara de Rinko. Se movió a un lado sin esfuerzo, sus movimientos bruscos mostraban la precisión de años de experiencia. Antes de que pudiera reaccionar, Rinko cerró la distancia, lanzando una rápida combinación de golpes dirigidos a su torso. Jan los bloqueó con los antebrazos, con una sonrisa aún más amplia. No está mal, dijo antes de contraatacar con una potente patada circular. Rinko se agachó ante el golpe, sus movimientos eran fluidos. Al volver a incorporarse, asestó una patada baja y amplia a las piernas de Jan. Ella saltó hacia atrás justo a tiempo, creando distancia entre ellos. «¡Qué rápido te mueves!», dijo Jan, secándose una gota de sudor de la frente. Cambió de postura, y su cabello dorado reflejó la luz del sol. «Más rápido que tú», respondió Rinko con frialdad. Jan rió entre dientes mientras cargaba de nuevo, lanzando una lluvia de golpes. Rinko esquivó sus golpes con facilidad, con el cuerpo moviéndose como el agua. Él contraatacó con una patada giratoria dirigida a su costado. Jan logró bloquearla, pero se estremeció levemente por el impacto.
¿Eso es todo lo que tienes, niño bonito? Se burló Jan, con una sonrisa firme. Rinko no respondió pero sonrió. Desde la tienda, Wei se asomó, distraída momentáneamente del entrenamiento de Ruby. Observó el combate de entrenamiento con los ojos entrecerrados. ¿Están realmente peleando?, murmuró. Rinko avanzó con una serie de patadas y puñetazos, golpes calculados e implacables. Jan lo igualó golpe a golpe, su aura brillaba débilmente mientras absorbía los golpes. Plantó sus pies firmemente y lanzó un fuerte puñetazo dirigido al pecho de Rinko. Rinko atrapó su muñeca en medio del golpe, girando ligeramente para redirigir su impulso. Aprovechando la oportunidad, giró detrás de ella y colocó su mano suavemente sobre su hombro. HMPH, dijo, dando un paso atrás para restablecer el mástil. Jan se giró, visiblemente impresionada, pero reacia a ceder. ¡Qué suerte!, admitió, apartándose un mechón de pelo de la cara. Ella lanzó una patada alta, su pierna cortando el aire con precisión. Rinko se inclinó hacia atrás lo suficiente como para que la patada fallara, sus pies giraron mientras cerraba la brecha. Él fintó un golpe, obligando a Jan a levantar la guardia, antes de barrer sus piernas hacia afuera. Jan aterrizó de espaldas con un gruñido y se quedó sin aliento por un momento. Rinko le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Eres fuerte, pero tu postura es un poco descuidada cuando te pones demasiado agresiva, dijo, con un tono más instructivo que burlón. Jan tomó la mano de Rinko, exhalando mientras ella se incorporaba. ¡Qué descuidado, eh! Te enseñaré a descuidar, dijo riendo mientras le lanzaba un puñetazo ligero al hombro con picardía. Rinko negó con la cabeza, con su habitual calma inquebrantable. Quizás la próxima vez, de verdad logres dar un golpe. Weiss, asomándose desde la tienda, observó la creciente camaradería entre ellos. Sus cejas se fruncieron al notar que la brillante sonrisa de Jan persistía un poco más cuando se dirigía a Rinko. Era obvio para ella que Jan sentía algo por él. Pero cuando Weiss desvió la mirada hacia Rinko, solo vio una atmósfera de serena calidez. Se pellizcó el puente de la nariz y murmuró, «Rinko y Jan. ¿En serio? ¿Cómo es posible que esto?» Cerca de allí, Ruby se desplomó en el suelo, frotándose los ojos con gesto dramático. «Señorita María, me duelen los ojos», se quejó. María, de pie junto a ella, soltó una risita. «Claro que duelen. Es la primera vez que tus poderes se ven tan afectados. No te preocupes, es solo una tensión, nada permanente. Vivirás», dijo, dándole una palmadita en la espalda a Ruby con una sonrisa reconfortante. Ruby asintió, tomó su botella de agua y dio un largo trago. Sintiéndose algo renovada, se dio la vuelta y vio a Weiss, observando desde la tienda como un halcón. «¿Qué haces?», preguntó Ruby desde atrás, sacando a Weiss de sus pensamientos. Weiss se tensó y se recompuso rápidamente. «Nada, solo ver a nuestros hermanos mayores entrenar. ¿No crees que son la pareja perfecta?», dijo, mirando hacia afuera. Ruby ladeó la cabeza y se encogió de hombros. No lo sé. Pero si tú lo dices, supongo. Weiss suspiró y señaló al dúo de sparring. Piénselo. El comportamiento gélido y estoico de Rinko equilibra a la perfección la naturaleza ardiente y apasionada de Jan. Al fin y al cabo, los polos opuestos se atraen. En cierto modo, se complementan. Ruby se inclinó para mirar entre las cortinas, entrecerrando los ojos, pensativa, antes de que una sonrisa pícara se dibujara en su rostro. «Oh. Tengo una idea. Animemos aún más a Jan. Quizás por fin se anime con Rinko». Weiss se volvió hacia Ruby, con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y la diversión. «¿En serio? Eso es entrometerse, Ruby». Ruby sonrió aún más. «Vamos, Weiss. No me digas que no tienes ni un poquito de curiosidad por ver cómo termina esto». Weiss gimió pero no pudo descartar por completo la idea. Después de todo, las chispas entre Jan y Rinko eran difíciles de ignorar. «Está bien», dijo Weiss mientras ponía los ojos en blanco y sonreía. Base colmillo blanco, Adam permaneció sentado rígidamente en su sillón, con la voz baja y cortante. «¿Qué?». Azel estaba de pie frente a él, con expresión tranquila pero firme. «Sí. Nuestros planes se retrasarán un tiempo. Bats necesita más tiempo para reparar su nave». Adam apretó con más fuerza el reposabrazos. «¿Por qué no vamos directamente a verlos y los traemos nosotros mismos?». Azel negó con la cabeza. «Eso no es posible. La policía ha aumentado significativamente sus patrullas aéreas y terrestres.
Están deteniendo cualquier nave que encuentren para inspeccionarla, y sin los sistemas de camuflaje de Bats, cualquier movimiento que hagamos sería detectado de inmediato. Adam entrecerró los ojos. ¿Y por qué, exactamente, de repente están tan paranoicos? Azel se encogió ligeramente de hombros. No está claro. Quizás hayan recibido información sobre actividad en la zona. En cualquier caso, no podemos arriesgarnos a exponernos innecesariamente. Lo que Azel no sabía, y Adam no podía sospechar, era que esta mayor vigilancia se debía a Rinko. Rinko Schne había persuadido silenciosamente al superintendente para que aumentara las patrullas en respuesta a amenazas creíbles, citando la presencia de agentes peligrosos vinculados a la caída de Beacon. Adam se reclinó y el cuero de su silla crujió bajo la tensión de su fuerte agarre. De acuerdo. Entonces esperamos. Su voz era fría, pero contenida. Azel asintió y se giró para irse. La habitación quedó en silencio, los pensamientos de Adam bullían de frustración mientras calculaba cuánto tiempo más tendría que soportar este revés. «¿Qué silla tan elegante tienes ahí?», resonó una voz desde atrás. Adam se puso rígido, y su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada al reconocer la voz. Se levantó y se giró para encarar a Raven Branwen, cuya presencia era tan imponente como siempre, de pie con naturalidad tras su trono. La mirada de Raven se posó en su mano. Su expresión era indescifrable, pero su tono era cortante. «Yo no haría eso si fuera tú». Adam entrecerró los ojos. «¿Y eso por qué?». Raven se acercó más, sus movimientos eran deliberados y su voz tenía un tono frío. «Porque ahora estamos en el mismo equipo. Y porque podría cortarte el brazo con la misma facilidad con la que le cortaste a mi hija». Su mirada se dirigió directamente al brazo de Adam, con una claridad clarísima. Adam apretó el arma con más fuerza. Su voz rezumaba veneno. ¿Es una amenaza? Raven cerró la distancia entre ellos y quedó cara a cara con el hombre más joven. Su mirada era penetrante y su presencia abrumadora mientras se inclinaba ligeramente. «Esto no es una amenaza», dijo con calma, con un tono casi coloquial, pero con palabras cortantes. «Es una promesa. Si vuelves a tocar a mi hija, te haré pedazos yo misma». Adam la miró fijamente, apretando la mandíbula mientras la tensión en la habitación se hacía palpable. Por un momento, no dijo nada, su mente calculaba el riesgo y la recompensa de la confrontación. Finalmente, sonrió con suficiencia, mostrando su desafío. «Me gustaría verte intentarlo». Raven no se inmutó. Le sostuvo la mirada, con una confianza inquebrantable, antes de darle la espalda. «Lo sabrás pronto si me das una razón», dijo por encima del hombro, con una voz tranquila pero con un tono de advertencia, mientras cortaba el aire tras ella creando un portal hacia Bernal. Adam permaneció inmóvil, con la mano aún sobre la espada y sus pensamientos hirviendo una vez más, pero esta vez no era solo frustración lo que sentía. Se dio cuenta de que Raven Branwen no era una amenaza que pudiera descartar fácilmente. Ella cruzó el portal, dejándolo solo nuevamente en su sala del trono vacía. Crow, bajo Mistral. Crow voló bajo sobre las tranquilas afueras de Mistral en su forma de pájaro, mientras sus agudos ojos escaneaban el paisaje de abajo. Después de unos minutos, vio a Selene parada afuera de la casa de María Calavera, esperando según las instrucciones. Más temprano esa mañana, Rinko le había dicho a Crow que llamara al pergamino de Selene una vez que llegara a las partes inferiores, asegurándose de que estaría lista. Rinko y Jan regresarían temprano porque Crow había sugerido que deberían encontrarse con Sienna Cam y llevarla a su casa principal. Mientras tanto, Weiss insistió en que la dejarían allí en el campamento para cuidar de Ruby Rose. Selene permaneció en pie, con su mirada atenta captando al cuervo que se acercaba. Su expresión delató un destello de sorpresa cuando el pájaro descendió, pasando sin problemas a la forma humana de Crow en un movimiento que parecía casi mágico. Ella parpadeó, momentáneamente sorprendida, pero rápidamente se recompuso cuando Crow se enderezó y se acercó a ella con su característico paso arrogante. «Hola, Selene», saludó Crow, con su voz grave, casual pero amigable. «Buenas tardes, Crow. ¿Qué tal tu viaje?», preguntó amablemente. «Bien, supongo», respondió encogiéndose de hombros y con tono despreocupado. Selene asintió y se hizo a un lado, abriendo la puerta de la casa de María. Entraron. La tranquilidad acogedora del interior contrastaba con el porte rudo de su nueva huésped. «Vaya», murmuró Crow mientras miraba a su alrededor. «El lugar de María Calavera es decente». «Estoy de acuerdo», dijo Selene con una leve sonrisa. Entonces, casi de la nada, apareció con una bandeja de vasos llenos de bebidas. «¿Algún refrigerio?».
Crow arqueó una ceja ante la repentina oferta, pero la descartó con un gesto. No pasa nada, Selene. Soy más de alcohol. Selene inclinó la cabeza ligeramente. ¿Quién dijo que estas bebidas no tienen drogas? Las cejas de Crow se levantaron con sorpresa antes de que su expresión se transformara en una sonrisa divertida mientras tomaba la bebida. Seguro que sabes cómo alegrarle el día a alguien. Rinko y Weiss tienen suerte de tenerte cerca. ¿Ya estamos practicando la adulación?, bromeó Selene, con un tono ligero pero con un toque de diversión. No te acostumbres, respondió Crow con un guiño y su sonrisa se hizo más amplia. Selene rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Anotado. Tras unos minutos de espera, el pergamino de Crow vibró en su bolsillo, llamando su atención. Lo sacó y respondió. Niño, ¿dónde estás ahora?, preguntó Crow. Afuera, respondió la voz tranquila de Rinko. Crow intercambió una mirada con Selene, ambos asintieron antes de dirigirse hacia la puerta. Al salir, vieron a Jan y Rinko acercándose. Rinko bajó su pergamino mientras terminaba la llamada. Tío Crow, gritó Jan con voz alegre mientras saludaba. Crow asintió en señal de saludo, mientras sus agudos ojos escaneaban al duro. ¿Estás aquí solo?, preguntó Rinko mientras observaba la expresión de Crow. Sí, respondió Crow encogiéndose de hombros y rascándose la nuca. Ozpin tiene a los chicos en entrenamiento, y hemos revisado los niveles superior e intermedio de Mistral buscando cazadores. No hay suerte, no queda nadie para reclutar. Rinko y Jan intercambiaron una breve mirada, sus expresiones se endurecieron al unísono. Entendido, dijo Rinko asintiendo con tono firme. Vamos. Siena Khan lleva un tiempo alojada en la taberna. Es hora de visitarla. Bien, respondió Crow, su expresión se tornó seria mientras el grupo se preparaba para partir. Bajo Mistral, taberna Siena Khan estaba sentada en el borde de una pequeña y desgastada cama en la sala de la taberna poco iluminada. El aire olía levemente a madera húmeda y alcohol rancio, mezclado con el suave murmullo de los clientes de abajo. Ella sostenía una botella de alcohol en su mano, cuya superficie reflejaba el tenue resplandor de la linterna que colgaba del techo. El reflejo distorsionado de su rostro la miraba desde el cristal, una imagen fracturada que reflejaba su estado mental. Sus ojos, una vez feroces e inflexibles, ahora tenían un brillo apagado de fatiga. Los recuerdos de su destierro se reproducían en un bucle sin fin en su mente. Acusaciones lanzadas como dagas, el desprecio de aquellos en quienes alguna vez confió y el peso de sus propias decisiones presionándola como una carga inquebrantable. Un suspiro bajo escapó de sus labios mientras inclinaba ligeramente la botella, observando el líquido en su interior girar sin rumbo. ¿En qué me he convertido?, se preguntó con pensamientos amargos. En una época ella inspiraba respeto y lideraba a los Colmillo Blanco con la creencia de que la unidad y la fuerza podían generar un cambio significativo. Pero sus ideales habían sido traicionados, distorsionados hasta convertirse en algo irreconocible. Su destierro la dejó no solo sola, sino vacía. Un líder sin causa. Un guerrero sin lucha. El débil ruido de risas y tintineo de vasos llegaba desde la taberna de abajo, un cruel recordatorio de que el mundo seguía adelante sin ella. Siena inclinó la cabeza hacia atrás y dejó que sus ojos descansaran en el techo agrietado mientras aflojaba su agarre en la botella. ¿Esto es todo lo que hay ahora?, murmuró para sí misma, con su voz apenas por encima de un susurro. Cerró los ojos y el peso de su soledad se hundió más profundamente en su pecho. Siena Khan, alguna vez un símbolo de determinación y fuerza, ahora estaba sentada sola en una habitación alquilada, su propósito tan fracturado como el reflejo en su botella. Sus meditativos pensamientos fueron interrumpidos de repente por un fuerte golpe en la puerta. El sonido fue seguido por una voz baja e impaciente, áspera por años de amargura. Se levantó lentamente y dejó la botella sobre la crujiente mesita de noche. Sus ojos se entrecerraron mientras se acercaba a la puerta y una sensación de aprensión le picaba en los bordes de la mente. Cuando lo abrió, sus instintos se confirmaron. Un destello de acero fue la única advertencia que recibió. Un machete se dirigía hacia ella con intenciones letales. Siena reaccionó por puro reflejo, con sus músculos perfeccionados tras años de combate. Ella saltó hacia atrás, pero la hoja falló por centímetros, y en su lugar cortó el marco de madera de la puerta. De pie en la puerta estaba el tabernero, con el rostro desencajado por la ira. Tras él se alzaban un puñado de sus hombres, todos armados con garrotes y con sed de violencia. Han pasado 2 días y aún no has pagado tu estancia. Ladró el dueño, apuntándola con su machete.
Paga ya o te lo saco del pellejo. Siena no respondió. No se inmutó. Ni siquiera parpadeó. El fuego que una vez ardió brillantemente dentro de ella parecía extinguido, reemplazado por un vacío frío e insensible. Ella se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados y tranquilos, como si la escena frente a ella no fuera más que una leve molestia. Sin decir palabra, cogió la botella que estaba sobre la mesa. Con un movimiento rápido, lo golpeó contra el borde de la mesa, rompiéndolo en pedazos irregulares. El cristal roto brillaba amenazadoramente en la tenue luz mientras ella lo sostenía firmemente en su mano, el arma improvisada goteaba con los restos de su contenido. Su arma original estaba en su cintura, pero la ignoró por ahora. No la necesitaba, no para esto. El dueño de la taberna dudó, y su bravuconería flaqueó al encontrarse con su mirada fría e inflexible. La silenciosa amenaza en la postura de Siena era más aterradora que cualquier grito o amenaza podría haber sido. El dueño apretó los dientes y apretó con más fuerza el machete. Él la apuntó con un gruñido. A por ella, chicos. Denle una paliza. Ladró, su bravuconería ocultaba un atisbo de vacilación. Sus hombres dudaron solo un instante antes de cargar hacia adelante, con sus rudimentarias armas en alto. Siena no esperó a que cerraran la brecha. Cuando el primer hombre blandió su garrote, ella lo esquivó con facilidad y con movimientos fluidos y precisos. Sin perder el ritmo, clavó el cuello dentado de la botella rota profundamente en su costado. ¡Arc! Gimió el hombre, tropezando cuando el arma improvisada lo atravesó. La expresión de Siena permaneció estoica mientras giraba la botella, asegurándose de que cayera al suelo. Mientras él caía, ella le arrebató el garrote de su agarre flojo con un movimiento rápido. Los hombres restantes apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que Siena se lanzara sobre ellos, un torbellino de golpes calculados. Ella balanceó el palo con despiadada eficiencia, desarmando a un atacante mientras le daba una patada bien colocada al pecho de otro, enviándolo contra la pared. Sus movimientos eran una sinfonía de violencia, cada ataque se sucedía sin problemas. La pequeña y confinada habitación se convirtió en su campo de batalla, y en cuestión de segundos, los hombres del tabernero quedaron reducidos a montones de gemidos en el suelo. El último hombre en pie dejó caer su arma y retrocedió tambaleándose, perdiendo el valor. «Es un demonio», balbuceó, huyendo por la puerta. Siena permaneció de pie después del suceso, con la respiración constante y una postura firme. Ella volvió su mirada hacia el dueño de la taberna, quien ahora la miraba con los ojos muy abiertos, su confianza anterior destrozada. «¿Qué decías?», preguntó con frialdad, arrojando el garrote ensangrentado al suelo con un ruido sordo. El dueño de la taberna dejó caer su machete, no podía dejar de sudar, inmediatamente, corrió hacia un lado, con la intención de escapar. Siena corrió tras él mientras agarraba el machete del suelo. Mientras el dueño de la taberna corría hacia las escaleras, la espada de Siena ya estaba preparada, a centímetros de su espalda. Antes de que pudiera golpear, una mano firme la agarró por la muñeca en pleno golpe. Ni siquiera se había dado cuenta del movimiento. El agarre era férreo, inflexible. Siena intentó retroceder, pero al girarse para ver quién la había detenido, sus ojos se posaron en Rinko Stschne. Detrás de él estaban Jan y Crow, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y cautela. Incluso Rinko pareció momentáneamente sorprendido, su mirada se endureció cuando se dio cuenta de lo que Siena había estado a punto de hacer. «Siena, ¿qué estás?», empezó a decir Rinko, pero ella lo interrumpió. Su voz rezumaba veneno. «Déjalo ir». El dueño de la taberna, todavía temblando, gritó: «Esa mujer está loca». «Cállate, gusano», espetó Siena, con voz aguda y amenazante. Volvió a centrarse en Rinko, con los ojos encendidos. «Te dije que me soltaras». Rinko, tranquila pero firme, no la soltó. «Siena, estás borracha». Su risa era amarga, casi desquiciada. «¿Y qué?». Trajo a sus hombres con garrotes. «Iban a matarme». Rinko mantuvo el agarre firme mientras se giraba hacia el dueño, con un tono frío y mesurado. «¿Es cierto?». El hombre tartamudeó, su sudor delataba su miedo. «Porque, es una fauno. Son impredecibles. No es la primera vez que me pasa algo así». Los ojos de Rinko se entrecerraron ante la admisión, su expresión ilegible. Antes de que pudiera decir otra palabra, la mano libre de Siena se lanzó hacia adelante con un furioso puñetazo dirigido a su rostro. Sin dudarlo, Rinko soltó su muñeca y atrapó su otra mano en medio del golpe, con reflejos impresionantemente rápidos. «Dije que me soltaras», gruñó Siena con la voz llena de rabia.
Los ojos de Rinko se endurecieron aún más mientras les hacía un gesto a Jan y Crow para que se quedaran atrás. Su comportamiento tranquilo los puso nerviosos a ambos. ¿Qué? ¿Te estás poniendo del lado de ellos? Con él. Espetó, alzando la voz con furia. Odia a Fauno. Es igual que todos los demás. Siena, por favor, dijo Rinko con voz serena, un marcado contraste con su furia. Estás borracha y griega. Cállate, Schme. Siseó, mostrando los dientes. Con un movimiento brusco, blandió su machete hacia él. Rinko se movió sin esfuerzo y su espada cortó el aire vacío. Siena, dijo Rinko con un tono tranquilo pero firme, eres mejor que esto. El fuego en los ojos de Siena ardía y su agarre en el machete era tan fuerte como siempre. Rinko se dio cuenta de que razonar con ella era inútil por ahora. Estaba demasiado perdida. La ira y el alcohol le nublaban el juicio. Tomó una decisión rápida. Había que someterla antes de que alguien resultara gravemente herido. Al blandir su espada, Siena se clavó en la pared de madera con un golpe sordo, dejándola momentáneamente expuesta. Aprovechando la oportunidad, Rinko asestó un preciso puñetazo en el hígado, haciéndola jadear y tambalearse. Antes de que pudiera recuperarse, él le asestó un gancho afilado a la mandíbula. El impacto la hizo tambalearse, y su cabeza golpeó la pared de madera con un golpe sordo. Su cuerpo quedó inerte mientras se deslizaba hacia abajo, inconsciente. El dueño de la taberna, pálido y tembloroso, miró a Rinko con una mezcla de miedo y gratitud. Gracias. Me salvaste. Esos faunos deberían pudrirse, murmuró con voz temblorosa. Rinko se quedó paralizado un instante, apretando la mandíbula. Mientras se agachaba para levantar el cuerpo inconsciente de Siena en sus brazos y luego en su hombro, se giró hacia el tabernero con una mirada fría y llena de desdén. Sin decir palabra, pasó junto al hombre. Su disgusto era palpable. Crow siguió a Rinko, mirando al tabernero con indiferencia. No vale la pena el esfuerzo, murmuró para sí. Jan, sin embargo, no compartía la apatía de Crow. Apretó los puños ante las palabras del hombre, y su ira latente finalmente se desbordó. Mientras Rinko y Crow avanzaban, el sonido de un golpe sólido resonó en el pasillo. Crow se detuvo en seco y se giró justo a tiempo para ver al dueño de la taberna desplomarse en el suelo, con sangre goteando de su nariz, inconsciente. Yang extendió la mano y trotó para alcanzar a los demás, su expresión tranquila pero sus ojos aún tormentosos. ¿Te sientes mejor?, preguntó Crow con una ceja levantada y un tono seco. Yang se encogió de hombros. Un poco. Rinko no miró atrás, con paso firme mientras cargaba a Siena. Vámonos, dijo en voz baja, con un dejo de cansancio en la voz. El grupo siguió adelante, dejando atrás la taberna. El leve olor a alcohol y conflicto flotaba en el aire. Capítulo 78. Despertar. Casa, niveles superiores. Siena despertó con la vista nublada. Instintivamente, levantó una mano para bloquear la intensa luz del techo, gimiendo suavemente mientras intentaba incorporarse. Sintió un dolor agudo en el costado y se llevó las manos al torso, haciendo una mueca de dolor. Al otro lado de la habitación, notó que Rinko, Crow y Oscar estaban sentados en sofás, sus ojos seguían silenciosamente sus movimientos. Su mirada se dirigió a su cintura, pero su arma, un látigo con cuchillos afilados en las puntas, había desaparecido. Si buscas eso, está en el mostrador, dijo Crow con indiferencia, señalando con la cabeza hacia el área de la cocina. Los ojos de Siena se dirigieron al mostrador, donde su arma estaba cuidadosamente enrollada, luego volvieron al trío. La sospecha endureció su expresión mientras su mano descansaba sobre su sien. ¿Qué pasó?, preguntó con voz aturdida pero teñida de cautela. No lo recuerda. Bien. Explicar la verdad sería un rollo, pensó Rinko. Crow soltó una risita, con un tono desenfadado pero con un toque de diversión. Oscar permaneció en silencio, mientras Rinko la miraba fijamente. Te encontramos inconsciente en la taberna, explicó Rinko con calma. Había unos ladrones intentando robarte tus pertenencias. Intervinimos, nos encargamos de ellos y te sacamos de allí antes de que la situación se agravara. Siena frunció el ceño, intentando reconstruir fragmentos de su memoria. ¿Ladrones? Sí, dijo Crow, levantando su petaca para beber un trago. Pero no tuvieron ninguna oportunidad. Qué suerte que llegáramos a tiempo. Una historia perfectamente inventada que no dejó lugar a preguntas. La mirada de Siena se posó en Rinko. Su instinto le decía que había algo más en la historia. Aún así, no dijo nada, incorporándose lentamente. Rinko se aclaró la garganta, rompiendo el silencio.
Déjenme presentarles a los demás como es debido. Ese es Crow Branwen, dijo, señalando con la cabeza al hombre del frasco, y este es Oscar Pine. Oscar le ofreció un pequeño y cortés asentimiento. Los agudos ojos de Siena se movieron de uno a otro, cautelosos pero sin juzgar. Finalmente, se reclinó contra el sofá, con expresión neutra pero con la guardia claramente en alto. Gracias, dijo ella secamente, aunque su tono carecía de calidez. De nada, respondió Crow con una sonrisa, inclinándose hacia atrás casualmente. Por ahora, la tensión en la sala parecía calmarse, aunque verdades no dichas flotaban pesadas en el aire. La mirada penetrante de Siena recorrió la modesta casa. ¿Es esta tu base principal o algo así?, preguntó, aún con tono cauteloso. Es temporal, respondió Crow, atrayendo su atención hacia él. Nos quedaremos aquí por ahora, esperando a que el enemigo actúe. ¿Enemigo?, repitió ella, agudizando su sospecha. Crow, Rinko y Oscar intercambiaron una breve mirada, un acuerdo tácito entre ellos. Si Siena iba a unirse a su causa, necesitaba saber la verdad. Nuestro enemigo es Salem y sus fuerzas, explicó Rinko sin rodeos. ¿Salem?, repitió Siena, frunciendo el ceño. El nombre despertó algo en ella, un recuerdo de antes de la traición de Adam. Flashback. Antes de la traición de Adam, Siena estaba sentada en la cámara del Consejo del Colmillo Blanco, con su compostura tan firme como siempre, aunque las acaloradas palabras de Adam irritaban su paciencia. Por favor, sumo líder. Podríamos ganarles a los humanos. Si uniéramos fuerzas con Salem, seríamos imparables. Te detengo ahora mismo, Adam, interrumpió Siena con voz fría y resuelta. Como ya he dicho, no iniciaremos una guerra contra la humanidad. Nos superan en número y en clase. Exigimos respeto, no derramamiento de sangre. ¿Y ahora sugieres que ataquemos a Ben? ¿Has perdido la cabeza? Adam apretó la mandíbula y apretó los puños. Por favor, alto líder. Escúchame. No, Adam, espetó Siena, con un tono que no dejaba lugar a réplicas. Esto es una tontería. El peso de su decisión pesaba en la habitación. Ese fue el momento en que eligió su camino, un camino que lo llevaría a la traición. Hora actual Salem, siseó Siena, apretando fuertemente el puño. Crow arqueó una ceja ante su reacción. A juzgar por esa mirada, has oído hablar de ella. Ozpin, hablando a través del cuerpo de Oscar, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sí, señorita Khan. ¿Sabe algo sobre Salem? Siena exhaló bruscamente, con la mirada endurecida. No, no tengo información directa sobre ella, admitió, pero sí sé esto. Adam, el nuevo líder del Colmillo Blanco, está trabajando con ella. Sus palabras hicieron que la sala se quedara en silencio por un momento, mientras el peso de su revelación calaba hondo. HMPH, murmuró Rinko con tono sombrío. La alineación del Colmillo Blanco con Salem es más clara que el agua cristalina. Se han estado movilizando para algo más grande. Más grande y más letal, añadió Crow, tomando otro trago de su frasco. Siena apretó los puños, con voz firme pero impregnada de convicción. Si Adam colabora con este Salem, está llevando al Colmillo Blanco a la ruina. Mancillando el fundamento mismo de nuestra causa, el respeto. Hizo una pausa y continuó. No ganarán respeto a través del miedo. Solo traerán destrucción a todo lo que hemos construido. Ella golpeó su puño contra su pecho, su mirada ardiente. Y como ex líder del Colmillo Blanco, no permitiré que destruya todo por lo que hemos luchado. Rinko asintió, y sus ojos la miraron con determinación. Entonces, trabajemos juntos para detenerlos. La habitación cayó en un pesado silencio. Siena consideró sus palabras, el peso de su decisión presionándola fuertemente. Después de un momento, exhaló profundamente y asintió levemente. En el rincón más alejado de la casa, el equipo JNPR y Jan observaban la conversación desde la distancia. ¿De qué crees que están hablando?, preguntó Nora, dominada por la curiosidad. ¿Planes? ¿Estrategias? Quizás algo más, ofreció Jaune encogiéndose de hombros. Después de todo, es la antigua líder de los Colmillos Blancos, comentó Ren con voz tranquila. Probablemente sea importante. Tendremos que esperar y ver, dijo Pirra pensativa, su mirada oscilando entre Siena y los demás. Jan, sin embargo, permaneció en silencio, concentrada por completo en Rinko. Su porte, su serenidad incluso ante el caos, era impresionante. No, más que eso. Fue admirable. Su corazón dio un vuelco al pensarlo. Sus mejillas se sonrojaron levemente cuando se dio cuenta de hacia dónde iban sus pensamientos.
Al notarlo, Pirra se acercó con una leve sonrisa. Jan, ¿estás bien? Pareces un poco rojo. Jan parpadeó, sorprendida. Oh, ¿qué? Red. Yo. PSHH. Agitó la mano con desdén, con una risa torpe y forzada. ¿De qué estás hablando? Los ojos de Nora se entrecerraron con sospecha y se inclinó. ¿Estás seguro de que no estás ocultando algo, Jan? No. No hay nada que ocultar. Intervino Jan rápidamente, volviendo su atención a la conversación que tenían delante, aunque el calor persistente en sus mejillas la delataba. Pirra intercambió una mirada cómplice con Jaune, quien levantó una ceja sutilmente pero no dijo nada. ¿Qué? ¿Trajo a un humano a tu base de colmillo blanco? Preguntó Crow, arqueando las cejas con sorpresa. Siena asintió y apretó los puños. Crow soltó una risita seca, levantando la petaca. La ironía es palpable. Dio un trago y negó con la cabeza. Ozpin se inclinó hacia adelante, con expresión aguda y concentrada. ¿Y este humano? ¿Sabes algo de él? Siena tardó un momento antes de responder, con la mirada endurecida. No mucho. Sé que forma parte de las fuerzas de Salem. Es musculoso, y oí a Adam llamarlo por su nombre en la sala del trono. Azel. Eso es todo lo que sé. El trío intercambió miradas, sus rostros sombríos. Ya veo. Rinko asintió con tono firme. Se levantó y se acercó un paso más a Siena. Tu ayuda es invaluable, Siena. Puedes quedarte aquí si quieres o irte. Tú decides. Siena no respondió de inmediato. Sus hombros se hundieron ligeramente y dejó escapar un largo suspiro. Me quedaré. Rinko sonrió levemente. Bien. Mañana repasaremos los próximos pasos y te informaremos sobre lo que necesitas saber. Por ahora, descansa un poco. Crow y Ozpin asintieron en señal de acuerdo mientras Rinko se giraba para salir de la sala de estar. Espera. Se levantó de golpe y su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. Rinko hizo una pausa y se giró para mirarla. ¿Qué pasa? Siena dudó, apretando los puños a los costados. Lo siento, dijo, en voz más baja. Por lo que le hicimos a tu familia y a tu empresa. Los robos de polvo, todo. Sé que las palabras no pueden reparar el daño, pero necesitaba decirlo. Los labios de Rinko se curvaron en una pequeña sonrisa comprensiva mientras soltaba una suave carcajada. Está bien. El pasado, en el pasado. Te perdono. Siena parpadeó, su sorpresa fue evidente cuando Rinko se volvió hacia Crow y Ozpin, intercambiando asentimientos con ellos antes de que se dispersaran, dejándola sola en la habitación. Ella se hundió nuevamente en el sofá, con la mirada fija en el techo mientras sus pensamientos se arremolinaban. El arrepentimiento, la resolución y la incertidumbre se mezclaron en su mente. Dormitorio de invitados de la casa de Calavera. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la habitación. Selene, Ruby y Weiss estaban metidos en sus respectivas literas, vestidos con cómodos pijamas. Ruby ocupaba la litera superior encima de Weiss, mientras Selene yacía en la cama opuesta, con los ojos bien abiertos mientras miraba fijamente la parte inferior de la litera encima de ella. Ruby notó la inquietud de Selene y frunció el ceño. ¿Estás bien ahí abajo, Selene? Selene giró la cabeza hacia Ruby, con expresión avergonzada. Sí, estoy bien. Solo, puede que haya tomado café esta tarde. Resulta que es muy difícil dormir con la cafeína corriendo por el organismo. Ruby ladeó la cabeza confundida. ¿Por qué te harías eso? Selene se cubrió la mitad de la cara con la manta, y sus cuernos se asomaron como sombras tímidas. Me gusta el sabor del café. No pude evitarlo, murmuró, visiblemente avergonzada. Ruby arqueó una ceja. ¿Te gusta el sabor? Es muy amargo. Weiss, recostado en la litera inferior, debajo de Ruby, sonrió levemente. Bien. Un breve silencio se apoderó de la habitación. El suave susurro de las mantas era el único sonido. Ruby rompió el silencio y miró al techo. Espero que Rinko y Jan estén bien. La voz de Weiss era firme y tranquilizadora. No te preocupes, Ruby. Estarán bien. Siempre lo están. Ruby se giró hacia un lado, apoyándose en un codo para mirar a Weiss. Oye, Weiss. ¿Cómo era tu relación con Rinko antes de que llegara a Beacon? Weiss arqueó una ceja, despertada por la curiosidad. ¿Por qué de repente te interesa tanto eso? Ruby se rascó la nuca, sonriendo tímidamente. Bueno, he notado cuánto te has acercado a Rinko. Durante la misión de Mountain Glen, parecías odiarlo.
Estuviste incómoda todo el viaje e incluso lo llamaste idiota. Pero, sinceramente, no parecía tan malo. Ahora se comportan como mejores amigos. ¿Qué ha cambiado? Weiss dejó escapar un largo suspiro, su expresión se suavizó mientras miraba los listones de madera de la litera de Ruby sobre ella. Si tengo que contarte, aquí está la historia, suspiró mientras miraba sin rumbo la litera de Ruby que estaba arriba. De niños, Rinko no era nada imbécil. Éramos muy unidos. Pasábamos horas jugando juntos en la mansión. Pero entonces papá empezó a llevárselo de viaje, arrastrándolo de un lado a otro durante años. Cuando regresó, era diferente. Distante. Empezó a encarnar la filosofía de papá. Ya no era el hermano que yo conocía. Ruby escuchó atentamente, con los ojos abiertos. ¿Qué quieres decir? La voz de Wei se tensó un poco, pero continuó. Se volvió frío. Crítico. Me decía que dejara de entrenar, que era una pérdida de tiempo y una barbaridad. Me provocaba sin parar, pero ya no con la picardía de antes. Era más duro. Durante mucho tiempo, no lo soporté. Weiss hizo una pausa, con la mirada perdida mientras los recuerdos le cruzaban la mente. Luego sonrió levemente. Pero todo cambió cuando padre fue secuestrado por Raven. Rinko regresó de esa experiencia, diferente. Más tranquilo. Más sereno. Dejó de burlarse de mí, dejó de repetir la filosofía de padre. Se volvió estoico, reflexivo, incluso protector. Era como si ya no fuera el mismo. Incluso podía enfrentarse a Pirra en una pelea. Eso me sorprendió, considerando que solía burlarse de mí por entrenar. Ruby asintió vigorosamente, con un brillo en los ojos. ¿Sí? Fue increíble. No pensé que nadie pudiera igualar a Pirra así. Weiss asintió, con la voz más suave. Eso es lo que más me sorprendió. El hermano que conocí de niño jamás habría hecho algo así. Weiss agarró su manta. Pero a pesar de todo, logramos reconectar. Él se disculpó y yo lo perdoné. Ahora, parece que volvimos a ser como cuando éramos niños. Ruby sonrió radiante. Eso es, realmente increíble, Weiss. Parece un hermano mayor increíble. Weiss se permitió una pequeña sonrisa. Se está esforzando. Eso es lo que importa. Selene, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Es alguien que se ha encontrado a sí mismo después de estar perdido durante mucho tiempo. Ruby asintió con la cabeza, pensativa. Sí, es genial. La habitación cayó en un silencio confortable, cada chica perdida en sus propios pensamientos mientras la noche avanzaba. Casa, niveles superiores. Siena estaba de pie en el balcón, con sus ojos ámbar fijos en las estrellas. La fresca brisa nocturna le rozaba el rostro, transmitiéndole una serenidad que no había sentido en años. Ahora que estaba fuera del caos de los niveles inferiores, su mente estaba más clara. El sonido de pasos interrumpió su ensoñación. Sin girarse, reconoció la presencia al instante. Crow, murmuró. Él se acercó a ella y se apoyó casualmente en la barandilla del balcón. En su mano sostenía una copa de vino, que extendió hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó Siena, levantando una ceja pero con la mirada fija en las estrellas. Tranquilo, dijo Crow con una leve sonrisa. Es solo vino de uva. 9 grados de alcohol. Pensé que lo agradecerías, ya que, bueno, he oído que bebes mucho. Ella arqueó aún más las cejas y había escepticismo en su expresión cuando finalmente se giró para mirarlo. Crow rió entre dientes y se encogió de hombros. Además, eres importante para toda esta misión contra Salem. Pensé que sería inteligente conocerte mejor. Considéralo una ofrenda de paz. Siena no respondió de inmediato. Ella lo observó un momento antes de esbozar una leve sonrisa. No está mal, Branwen, dijo, aceptando la copa y tomando un pequeño sorbo. Crow levantó su propia copa en un brindis informal antes de tomar un trago. Tras un momento, Siena rompió el silencio. Crow Branwen, ¿eh? Dijo con un deje de curiosidad en la voz. ¿Por casualidad, no conocerás a Raven Branwen? Crow se congeló por una fracción de segundo, su sonrisa vaciló levemente antes de regresar. Tomó otro trago, con la mirada perdida en las estrellas. Sí, dijo, con una mezcla de cariño y amargura en la voz. Es mi hermana. Siena rió suavemente, sin apartar la mirada del cielo nocturno. Me lo imagino. Tiene esa misma agudeza, igual que tú. Sí, bueno, murmuró Crow, apoyándose aún más en la barandilla. La diferencia es que yo uso el mío para ayudar a la gente. Ella usa el suyo para cortar lazos. Siena lo miró y su sonrisa se desvaneció al captar el destello de dolor en sus ojos.
Por un momento, la conversación quedó suspendida en el aire, con el peso de historias no dichas entre ellos. Las familias son complicadas, dijo finalmente, con la voz más suave. No me digas, respondió Crow con una risa seca. Después de eso permanecieron en un silencio compasivo, compartiendo la noche tranquila y la sutil camaradería de dos personas que habían visto demasiado pero no estaban completamente destrozadas. Sus interacciones anteriores con Rinko, Crow y Oscar permanecieron en sus pensamientos y, por primera vez, comenzó a considerar que tal vez no todos los humanos eran iguales. Capítulo 79. Próximos pasos mañana, la oficina de Leo, Ak. Jadeó Leo, arañándose el cuello mientras el tentáculo de un vidente Grimm se enroscaba con más fuerza a su alrededor. El rostro de Salem brilló dentro de la cabeza translúcida de la criatura. Su voz era fría y cortante. Los Grimm no solo sirvieron como medio de comunicación, sino también como ejecutores de su voluntad. ¿Nos estás traicionando ahora, Leo? Las palabras de Salem rezumaban veneno. Su mirada penetraba incluso a través del vínculo espectral. No, señora. Lo juro. Es de Crow. Recogí la información de él. Por favor, solo cumplo con mi deber. Las súplicas de Leo eran frenéticas, con la voz quebrada por el peso de la desesperación. El vidente Grimm lo arrojó a través de la habitación, haciendo que se estrellara contra una estantería. Libros y papeles estaban esparcidos por el suelo mientras Leo se derrumbaba en el desorden. Azel y Raven estaban cerca de la puerta, con expresiones impasibles mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. Me has decepcionado mucho, Leo, entonó Salem. El vidente Grimm se acercó flotando, con sus tentáculos retorciéndose amenazadoramente mientras Leo se ponía de rodillas. Por favor, señora. Se lo ruego. Aún puedo serle útil. Su voz tembló, y las lágrimas de pánico amenazaron con derramarse. Crow debió haberme engañado de alguna manera. Lo juro, no fallé a propósito. O quizás, interrumpió Raven, con su voz tranquila cortando la tensión, Crow recibió información falsa. Es astuto, pero ni siquiera él puede verificar todo lo que oye. La habitación se giró hacia ella y la mirada de Salem atravesó el rostro del vidente Grimm. Azel, que se alzaba junto a Raven, cruzó los brazos pensativamente. Aún así, murmuró Azel con voz grave y firme, no me cuadra. Crow no es tonto. Podría haber confirmado la información antes de pasarla. Es sospechoso, ¿verdad? Raven entrecerró los ojos, con un tono frío y desdeñoso. Intentando defender las acciones de su hermano. Mi hermano está borracho la mitad del tiempo. Probablemente confió en la fuente equivocada. Basta, la voz de Salem los silenció, cortante y definitiva. El vidente Grimm volvió a centrarse en Leo, que se encogía bajo su sombra. No importa cómo ni por qué sucedió esto, declaró Salem con un tono gélido. Lo que importa es que no vuelva a suceder. Los tentáculos se flexionaron amenazadoramente, proyectando sombras siniestras por la habitación. El vidente Grimm se acercó, con su voz baja y amenazante. Fracasa otra vez, Leo, y te prometo que no habrá perdón. ¿Entiendo? Leo apretó la frente contra el suelo con voz temblorosa. Sí, señora. Lo entiendo. No volveré a fallarle, lo juro. El vidente Grimm se demoró un momento antes de retirarse, dejando a Leo temblando en el suelo, jadeando en busca de aire mientras la presencia de Salem se desvanecía. Azel y Raven intercambiaron una mirada, pero ninguna habló y se giraron para salir de la habitación, dejando a Leo solo en su vergüenza y miedo. Niveles superiores de Mistral, la sala de estar se llenó de una intensidad silenciosa. Rinko se sentó en el medio del sofá, su postura era tranquila pero autoritaria. A su izquierda estaba Crow, con un frasco en la mano, y a su derecha estaba sentado Ozpin, su presencia ahora albergada dentro del joven cuerpo de Oscar. El equipo JNPR y Jan estaban detrás de ellos, sus expresiones eran una mezcla de determinación e inquietud. Frente a ellos estaban Siena y los 3 cazadores que habían logrado reclutar, uno de los cuales estaba retirado pero dispuesto a luchar por su causa. Siena se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en Rinko. ¿A esto nos enfrentamos? ¿A una bruja que mueve los hilos del caos que hemos estado padeciendo? ¿A una que ni siquiera puede ser asesinada? Apretó los puños con fuerza y su voz se quebró por la frustración. Parece imparable. Pero la detendremos, respondió Rinko con serenidad, con una voz que transmitía una certeza inquebrantable. La detendremos manteniendo la reliquia fuera de su alcance y desmantelando sus planes pieza por pieza. Cada revés que le provoquemos debilitará su control sobre este mundo. Esa es la clave para ganar.
Los tres cazadores intercambiaron miradas. Su escepticismo era evidente. Incluso Siena parecía poco convencida, pero asintió lentamente, reafirmando su resolución. Rinko se puso de pie, sacó un mapa detallado de la Academia Aven y lo colocó sobre la mesa frente a ellos. Aquí está el plan. El grupo se inclinó, con los ojos fijos en el mapa. Esta es la Academia Aven, comenzó Rinko, recorriendo el plano con el dedo. Raven Branwen trabaja con nosotros como espía. Vigila a las fuerzas de Leo y Salem. Cuando actúen, estaremos listos para interceptarlos. Ozpin dio un paso al frente, con voz tranquila pero autoritaria. Cada director tiene su propio método para acceder a la bóveda de su escuela, donde se esconde la reliquia. Para Aven, se requiere un detonador específico, el reloj personal de Leo. Este reloj, al colocarse en esta estatua, señaló un punto marcado en el mapa, una estatua, activa un ascensor que lleva a la bóveda. El grupo murmuró entre ellos, absorbiendo la información. Pero hay más, continuó Ozpin, sacando una réplica casi idéntica del reloj de Leo de su bolsillo. Ya he creado una réplica. Como diseñé el mecanismo original, sé exactamente cómo funciona. Esto nos dará acceso a la bóveda sin la cooperación de Leo. Rinko asintió, tomando el control sin problemas. Prepararemos una emboscada juntos, tomándolos por sorpresa. Ahí es donde Raven hace su jugada, golpeándolos desde dentro. Mientras se desata el caos, aseguraremos la reliquia y la sacaremos de allí. Uno de los cazadores, un hombre fibroso y barbudo de mirada escéptica, levantó la mano. Sí, una pregunta rápida. Adelante, lo instó Rinko con un tono tranquilo pero invitador. ¿Por qué no ir a buscar la reliquia ya? O sea, si Ozpin ya tiene un reloj en funcionamiento y Raven está de nuestro lado, podría distraerlos mientras la tomamos. Parece una estrategia más limpia, ¿no? La mirada de Rinko se agudizó, pero mantuvo la compostura. Porque la situación no es tan sencilla, comenzó, dirigiéndose a toda la sala. Raven es la doncella de la primavera. Solo ella podría abrir una bóveda. Si actuamos ahora, abriendo la bóveda con sus poderes, nos arriesgamos a exponerlo todo. Las fuerzas de Salem sabrían de inmediato que han accedido a la bóveda y se dispersarían. No solo abandonarían su misión, sino que redirigirían su atención a las otras academias que guardan reliquias, acelerando sus ataques y sembrando el caos por todas partes. Se inclinó hacia adelante y colocó las manos sobre la mesa para enfatizar. No se trata solo de tomar la reliquia. Se trata de detener las fuerzas de Salem ahora, previniendo futuros ataques. Si esperamos y ejecutamos ambas partes del plan simultáneamente, la emboscada y asegurar la reliquia, podemos asestar un golpe rápido, letal y decisivo. Neutralizaremos sus fuerzas aquí y evitaremos que ataquen las otras academias. La sala quedó en silencio mientras la lógica de la explicación de Rinko se asimilaba. El escéptico cazador se rascó la barbilla barbuda antes de asentir lentamente. Muy bien, buen punto. Golpearlos a todos a la vez suena más inteligente que simplemente defenderse. Otra cazadora, una mujer con cabello corto y un atuendo rosa, agregó que llevaba un sombrero de bruja, pero sus armas son cuchillos dobles. Además, si Raven está de nuestro lado, tiene sentido usar sus poderes para nuestro beneficio en la pelea. Y aún así, el cazador más joven de los tres, con su atuendo verde, asintió. ¿Acabamos con todos mientras sacamos la reliquia? Estoy totalmente de acuerdo. Rinko se irguió, con voz firme pero firme. Este plan no está exento de riesgos, pero minimiza sus opciones y maximiza nuestras posibilidades de éxito. Atacamos con decisión y nos aseguramos de que no tengan otra oportunidad de reagruparse. El grupo intercambió asentimientos y la tensión en la sala se transformó en determinación. Desde atrás, Nora levantó la mano levemente. Yo también tengo una pregunta, Rinko. Rinko se giró y asintió para que continuara. ¿Por qué sacamos la reliquia de la bóveda? Preguntó con el ceño fruncido. Si los detenemos ahora, ¿no sería más seguro dejarla donde está? Rinko hizo una pausa e intercambió una mirada con Ozpin. Con un leve asentimiento de Rinko, Ozpin se adelantó para atender la preocupación de Nora. Su pregunta es válida, señorita Valkyria, comenzó Ozpin con tono tranquilo y mesurado. Pero hay un panorama más amplio que considerar. Salem es inmortal. Puede permitirse esperar otros 1000 años, otras 1000 generaciones, para que sus fuerzas se reagrupen y ataquen de nuevo. Si dejamos la reliquia aquí, es solo cuestión de tiempo antes de que encuentre la manera de tomarla. La expresión de Nora cambió a una de preocupación mientras Ozpin continuó. Nuestro objetivo no es solo retrasarla.
Debemos alejar la reliquia de su alcance para siempre. Al trasladarla a Atlas, el reino tecnológicamente más avanzado y fuertemente fortificado, garantizamos su protección. En Atlas, podemos construir una nueva bóveda, mucho más segura que la actual. Siena se cruzó de brazos, escéptica. ¿Atlas? ¿El reino con sus fronteras tan cerradas como una trampa de acero? No puedes entrar ahí sin más y esperar que todo salga bien. Ozpin la miró fijamente. Es cierto. Pero tengo fe en el general Ilonwar, James. Es un viejo amigo y un aliado de confianza. Creo que colaborará con nosotros para crear una bóveda que dependa de mis poderes, en lugar de los de una doncella. Solo yo podré abrirla, garantizando su seguridad fuera del alcance de Salem. Siena levantó una ceja pero permaneció en silencio, sopesando claramente sus palabras. Yang miró a Rinko con expresión insegura. Entonces, ¿lo moveremos para asegurarnos de que esté a salvo para siempre? Exactamente, confirmó Rinko con tono firme pero tranquilizador. No se trata solo de detener a Salem ahora, sino de garantizar que las generaciones futuras no tengan que enfrentarse a la misma amenaza que enfrentamos hoy. Es una decisión audaz, pero es la única manera de garantizar la seguridad a largo plazo. La sala quedó en silencio mientras todos absorbían la gravedad del plan. Tras un momento, el equipo JNPR asintió, con un destello de determinación en los ojos de Nora. De acuerdo. Si eso significa detenerla para siempre, el equipo JNPR está aquí. Siena suspiró, pero asintió con reticencia. Aún tengo mis dudas, pero haré mi parte. Rinko se encontraba en el centro de la sala, con expresión de acero, mientras se dirigía al grupo reunido. Bien, dijo, observando sus rostros. Nos dividiremos en 2 escuadrones. Hizo una pausa antes de continuar. El primer escuadrón se encargará de los operativos del Colmillo Blanco que intentan destruir la escuela. Su misión es neutralizar la amenaza y evitar explosiones. También trabajarán en estrecha colaboración con la policía para asegurar el perímetro y evacuar a los civiles. Una vez que Raven recupere la reliquia, usará su portal para transportarla a su tribu y resguardarla. Luego miró a Ozpin y Crow. La mirada de Rinko recorrió la habitación, su tono era firme mientras describía el plan. El segundo escuadrón se centrará en eliminar a los operativos clave de Salem. Gracias a la información de Raven, entre sus filas se encuentran Torchwick, Neopolitan, Azel, Mercury, Emerald y Bats. Dejaremos a uno con vida para interrogarlo. Al resto, no podemos permitirnos que se escapen. ¿Y qué hay de Leo? Preguntó Crow en voz baja. Lo encerrarán, respondió Rinko con firmeza. El miedo fue lo que lo impulsó a traicionarnos. No es incorregible, y matarlo es innecesario, a menos que nos obligue. Un silencio denso invadió la sala. El peso de las palabras de Rinko los agobiaba a todos. El equipo JNPR y Jan intercambiaron miradas inquietas. Matar a Grimm era una cosa. Eran monstruos. Pero quitar vidas humanas. Esa era una línea que aún no habían cruzado. La mirada aguda de Rinko se dirigió a los 3 cazadores recién reclutados. Ustedes 3 se unirán al segundo escuadrón. Crow, Ozpin y Raven también estarán con nosotros. Confío en que estén preparados para lo que se necesita hacer. El rey Garmen, el veterano barbudo del trío, asintió solemnemente. He enfrentado cosas peores en mi vida. Puedes contar conmigo. Lendy Tomsworth, la mujer de mirada penetrante y cabello corto, agregó con tranquila resolución. Sabíamos en qué nos estábamos metiendo. Estamos dentro. Lamon Alem sonrió con sorna, dejando entrever su arrogancia juvenil. Claro. Veamos qué tienes. La mirada de Rinko se dirigió a Siena. Tú liderarás el primer escuadrón. El equipo JNPR y el equipo Rubí seguirán tus órdenes. Siena inclinó la cabeza con expresión resuelta. Entendido. Mantendremos a raya al Colmillo Blanco. La voz de Rinko se profundizó al dirigirse a la sala. Y yo, comandaré el segundo escuadrón. La tensión en la sala aumentó. El engreído comportamiento de Yamon flaqueó un instante antes de levantar una ceja. Espera, ¿lideras el segundo escuadrón? ¿No debería estar Crow al mando? O sea, sin ánimo de ofender, pero, no eres precisamente un líder curtido en la batalla. La sala se quedó en silencio. Lendy gimió y le dio un golpe a Yamon en la nuca. ¿Te callas? Crow ya dijo que no lideraría esta operación. ¿Acaso me escuchabas? Ya lo oí, replicó Yamon, frotándose la cabeza. ¿Pero en serio? Es solo un niño. Y estamos hablando de eliminar gente aquí. ¿Tiene agallas para eso? La mirada de Rinko se endureció, sus ojos afilados como el acero.
Antes de que pudiera responder, Crow se levantó y dio un paso adelante para calmar la tensión. Escucha, chico, dijo Crow en voz baja y con un matiz de advertencia. Rinko es un tipo de verdad. No es solo un chaval con un plan ingenioso. Tiene la inteligencia y las agallas para llevarlo a cabo. Dio un paso adelante. ¿Crees que eres duro porque has sobrevivido a algunas peleas? Bueno, él también. Sobrevivió a la caída de Beacon y se convirtió en uno de los mejores de Beacon. Así que muestra un poco de respeto. Lamont abrió la boca para replicar, pero se detuvo cuando notó el peso de las miradas de todos. Los puños de Jan estaban apretados, el equipo JNPR lo fulminaba con la mirada y los ojos entrecerrados de Siena dejaban en claro que estaba a segundos de intervenir ella misma. Incluso Ozpin dejó escapar un suspiro cansado, sacudiendo la cabeza con decepción. Rinko dio un paso al frente, con expresión tranquila pero peligrosa. De acuerdo, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una leve sonrisa en los labios. ¿Qué te parece esto? Si puedo vencerte solo con las manos, me obedecerás sin dudarlo. Pero si me vences, Crow puede encargarse de la misión. ¿Te parece justo? Lamont parpadeó, sorprendido. Espera, ¿en serio? ¿Quieres? Suena fácil, ¿verdad? Interrumpió Rinko, señalando la espada doble de Lamont detrás de él. Pueden usar sus espadas dobles si quieren. ¿Qué les parece? La sala contuvo la respiración. Lamont dudó, mirando a los demás, pero su orgullo no lo desistió. Bien, dijo, crujiendo los nudillos. Veamos qué tienes. Crow sonrió con suficiencia, retrocediendo para darles espacio. Esto debería estar bien. Jan se cruzó de brazos, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa a pesar de la tensión. Espero que estés listo para tragarte tus palabras, Lamont. Rinko encogió los hombros, con expresión indescifrable. No te contengas. Afuera Rinko y Lamont estaban en la arena improvisada justo afuera de la casa. El entorno era impresionante, situado en los niveles superiores de Mistral, con vistas panorámicas de las montañas y las pequeñas casas dispersas enclavadas en los valles de abajo. El aire fresco traía un ligero frío, pero la tensión entre los dos combatientes irradiaba calor. El público, una mezcla de rostros escépticos y solidarios, se reunió cerca. Crow se apoyó casualmente contra un árbol, con un frasco en la mano, mientras Jan y Nora estaban uno al lado del otro, zumbando de anticipación. Siena se cruzó de brazos, con expresión ilegible pero claramente interesada en el resultado. El equipo JNPR y Oscar observaron en silencio, con la mirada moviéndose entre Rinko y Lamont. Dale una paliza, Hotshot. Gritó Jan, y su voz resonó por todo el claro. Nora rió disimuladamente. Wow, Jan, qué entusiasmo tienes. Estaba a punto de decir eso. Jan sonrió con suficiencia, con las manos en las caderas. Vamos, Nora. Todos sabemos quién ganará. Sí, y es doloroso de ver, asintió Jaune en voz baja. Su confianza parecía inquebrantable, pero cuando miró a Rinko, que permanecía tranquilo y sereno con las manos relajadas a los costados, algo cambió. Su actitud imperturbable, combinada con la tranquila intensidad de sus ojos, era cautivadora. Jan sintió que sus mejillas se calentaban y un leve rubor se extendía por su rostro. Ella rápidamente desvió la mirada y se aclaró la garganta. De todos modos, será mejor que Lamont no se avergüence demasiado, murmuró, tratando de ocultar su repentino enfado. ¿Avergonzarse? Por favor, se burló Lamont, encogiendo los hombros y desenvainando sus dos espadas. El destello del acero reflejó la luz del sol, haciéndolos brillar amenazadoramente. Hablas con exageración para alguien que ni siquiera está en la lucha. La expresión de Rinko no vaciló. Dio un paso adelante, con una postura relajada pero innegablemente segura. Cuando estés lista, dijo con voz serena, interrumpiendo la charla. Crow rió entre dientes, removiendo el contenido de su petaca. Este chico tiene nervios de acero. Lamont no tiene ninguna oportunidad. ¿Estás seguro? Preguntó Lendy, inclinándose ligeramente. Lamont podría sorprenderte. Kim soltó una risita. No, mira a Rinko. Está tranquilo. Demasiado tranquilo. Esa es la mirada de alguien que ya sabe el resultado. El grupo se quedó en silencio mientras los combatientes se enfrentaban. El aire pareció espesarse, e incluso el susurro de los árboles se acalló. Lamont sonrió, haciendo girar sus espadas con gran despliegue. No digas que no te advertí, muchacho. Rinko ladeó levemente la cabeza, con la mirada fija. Maya, no tenemos todo el día.
La sonrisa en el rostro de Yamón se desvaneció, reemplazada por una mueca ceñuda. Se abalanzó hacia adelante, con las espadas destellando. La pelea había comenzado. Capítulo 80. Vuelo. La pelea había comenzado. Yamón cargó hacia adelante, sus dos espadas cortando el aire con precisión. Rinko se movió con gracia y fluidez, agachándose para esquivar el primer golpe y esquivando el segundo como si estuviera leyendo los movimientos de Yamón antes de que ocurrieran. Yamón giró, asestando un amplio y barrido ataque al torso de Rinko. En un instante, Rinko agarró la hoja con ambas manos, deteniéndola en seco. Los ojos de Yamón se abrieron de par en par, incrédulos. ¿Qué? Antes de que pudiera terminar, Rinko cambió su agarre al filo de la espada. Con un tirón brusco, jaló a Yamón hacia adelante y le dio un codazo en la cara con precisión y fuerza. Yamón se tambaleó hacia atrás, su aura resplandeciente para absorber el golpe. Negó con la cabeza, intentando recuperar la compostura. Tienes que estar bromeando. Rinko no le dio tiempo para recuperarse. Mientras Yamón escaneaba el claro en busca de su oponente, de repente se dio cuenta de que Rinko ya no estaba frente a él. Sus instintos se activaron y miró hacia arriba justo a tiempo para ver una bota descendiendo hacia su cara. ¡Bam! El impacto hizo que Yamón se desplomara en el suelo. Gimió, agarrándose la cara mientras luchaba por levantarse. Rinko aterrizó con una voltereta controlada, tocando el suelo con gracia y naturalidad. Se enderezó, con la expresión tan tranquila como siempre, como si la pelea apenas hubiera comenzado. Yamón gruñó, poniéndose de pie a duras penas. ¿Qué? Espetó, con el orgullo claramente herido. Crow rió entre dientes desde la banda, tomando un trago de su petaca. Te lo dije, chico. Deberías haberte callado. Yan sonrió con suficiencia, cruzándose de brazos. No te preocupes, Yamón. Rinko te dejará con la dignidad suficiente para mantenerte en pie, probablemente. Los espectadores rieron en voz baja, mientras Yamón apretaba los puños alrededor de sus espadas, mirando fijamente a Rinko. Esto no ha terminado, murmuró Yamón, cargando nuevamente con renovada determinación. Rinko, no, Kakashi, suspiró con cierta exasperación, con un tono burlón en su voz. Maya, si insistes. Ja ja ja. Rugió Yamón, cortando el aire con sus dos espadas con precisión calculada. Cada golpe buscaba acorralar y abrumar, pero los movimientos de Rinko eran fluidos e incontrolables. Tú, gruñó Yamón con los dientes apretados, desbordándose de la frustración. Escurridizo, otro golpe falló, y Rinko lo esquivó con indiferencia. Maldita sea. Guau. Antes de que Yamón pudiera terminar, Rinko se agachó suavemente bajo su golpe y barrió las piernas de Yamón con un movimiento rápido. El tiempo pareció ralentizarse mientras Yamón sentía que caía, y sus ojos se abrieron cuando vio a Rinko acercándose, con un puño apuntando directamente a su rostro mientras estaba en plena caída. En un movimiento desesperado, Yamón giró en plena caída, levantando una de sus espadas en un contraataque de último segundo. La espada silbó en el aire y estuvo a punto de alcanzar el rostro de Rinko, pero no del todo. Un solo mechón de cabello plateado cayó al suelo. Rinko se recostó ligeramente, con expresión tranquila, pero sus ojos azules entrecerrados revelaron un destello de sorpresa. No está mal. Yamón cayó al suelo, pero rodó sobre sí mismo con una velocidad impresionante, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba mientras apuntaba con una de sus espadas a Rinko. TCH, la vio. Rinko permaneció en su sitio, con una postura relajada, pero su mirada penetrante fija en Yamón. Por primera vez, había un leve destello de respeto en sus ojos. Eres mejor de lo que pensaba, comentó Rinko con calma, mientras su cabello plateado se balanceaba mientras enderezaba su postura. Claro que sí. Espetó Yamón, cargando de nuevo hacia adelante. Su orgullo lo impulsaba a presionar con más fuerza. Rinko entrecerró los ojos al notar un cambio notable. La velocidad de Yamón había aumentado significativamente. Cada golpe era más rápido y preciso que antes. HMPH. Gruñó Rinko, levantando los brazos justo a tiempo para bloquear un rodillazo inesperado tras una finta. ¿Incluso predice mis contraataques ahora?, pensó Rinko, con el rostro endurecido. Desde el margen, Lendi sonrió, atrayendo la atención de Crow. Parece que estás disfrutando esto, comentó Crow, dando un paso más cerca de ella. Lendi rió suavemente. Oh, sí. Yamón por fin está usando su semblanza. ¿Semblanza, eh? Crow levantó una ceja. Se llama orgullo, explicó Lendi con un tono divertido.
Cuanto más lucha, más rápido y preciso se vuelve. Es como si su ego alimentara sus habilidades. Crow sonrió con suficiencia, tomando un trago de su petaca. Ya lo creo. Encaja con su personalidad. Sí, lo es. Es una pena que siga siendo tan capullo, bromeó Lendy, con la mirada fija en la pelea. De vuelta en la arena improvisada, los ataques de Yamon se volvieron borrosos, sus golpes implacables. Rinko se movía y esquivaba, su calma y compostura inquebrantables pero su concentración más aguda que nunca. Esta pelea se está poniendo intensa, pensó Rinko. Si no termino esto pronto, seguirá volviéndose más rápido. Yamon se lanzó hacia adelante y su espada cortó el aire con una velocidad cegadora. Al ver la oportunidad, Rinko cambió su peso y le dio un golpe rápido y calculado al estómago de Yamon. ¡Arc! Exclamó Yamon, con el aura ligeramente parpadeando mientras se tambaleaba hacia atrás. El golpe impactó con precisión milimétrica a pesar de su campo protector. Rinko no se rindió. Aprovechando el momento, agarró a Yamon por la cabeza y le asestó un rodillazo devastador en la cara. Yamon tropezó y perdió el equilibrio, pero Rinko no había terminado. En una ráfaga de taijutsu, Rinko golpeó a Yamon con una serie de rápidos puñetazos y codazos, cada golpe aterrizando limpiamente en su rostro y torso. El ataque fue implacable y cada golpe se asestó con precisión quirúrgica. El golpe final fue una poderosa patada giratoria al pecho de Yamon, enviándolo a volar al borde de la arena. Yamon cayó al suelo con fuerza, rodando hasta detenerse cerca del borde. Luchó por incorporarse, respirando con dificultad y su aura titilando débilmente. Rinko se mantuvo firme en el centro de la arena improvisada, con expresión tranquila y serena. Sus ojos siguieron a Yamon, que se tambaleaba pero estaba decidido a continuar. ¿Sigues pensando que no tengo lo que se necesita?, preguntó Rinko, con su voz rompiendo el tenso silencio. Aún no he terminado, gritó Yamon, avanzando con renovada velocidad. Mientras Yamon cargaba, sus golpes se volvieron borrosos, más rápidos y agresivos que antes. Rinko esquivó el primer ataque, se agachó para evitar el segundo y se inclinó hacia atrás para evitar el tercero. Calculando sus movimientos con precisión, Rinko se agachó y asestó un devastador uppercut a la mandíbula de Yamon. La fuerza envió a Yamon al aire. Antes de que Yamon pudiera recuperarse en el aire, Rinko saltó tras él. Con una patada rápida y certera, golpeó a Yamon en el pecho, lanzándolo hacia atrás. Yamon se estrelló contra un árbol cerca de Oscar, quien se estremeció ante el repentino impacto. ¡Bam! El árbol se sacudió violentamente y Yamon gimió mientras se deslizaba hacia el suelo. Su aura parpadeaba débilmente. Rinko aterrizó con gracia, con la mirada firme mientras se giraba hacia Yamon. Se acabó. Ríndete. Yamon luchó por ponerse de pie, su cuerpo protestaba con cada movimiento, pero no pudo encontrar la fuerza para levantarse. La pelea estaba decidida. Pirra, Jaune, Ren y Oscar intercambiaron miradas. El silencio estaba cargado de finalidad. Creo que es seguro decir que Rinko ganó este partido, declaró Siena, cruzándose de brazos. El grupo asintió y la tensión se disipó. Bueno, supongo que eso es todo, comentó Lendy encogiéndose de hombros casualmente y con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Pirra y Jaune se acercaron a Yamon, quien todavía gemía mientras intentaba levantarse. Está bien. Puedo valerme por mí mismo, murmuró Yamon, intentando guardar las apariencias. No puedes, respondió Jaune sin rodeos, negando con la cabeza. Tienes suerte de seguir consciente. Descansa en casa por ahora. Ren recogió en silencio las espadas caídas de Yamon, su actitud tranquila e inquebrantable mientras caminaba junto a Pirra y Jaune, quienes ayudaron a Yamon a regresar cojeando a la casa. Rinko permaneció relajado, sacando un pañuelo para secarse el sudor de la frente. Su expresión permaneció indescifrable, tranquila, autoritaria, como si la pelea no hubiera sido más que la rutina de un día más. Yang lo observaba desde lejos, con los brazos cruzados. Aunque no dijo nada, su mirada se detuvo, con un destello de admiración y curiosidad iluminando sus ojos ámbar. Lentamente, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Kim soltó una risita. Nunca dudé de las capacidades del joven. El chico tiene las habilidades para respaldar sus palabras, añadió Crow. Chicos, Ozpin mencionó que todavía necesita aclarar algunas cosas, dijo Oscar, mirando a los demás. El grupo asintió en señal de acuerdo. El peso de la inminente misión volvió a caer sobre ellos. Mientras todos regresaban a la casa, Crow se detuvo a mitad de camino. Miró hacia atrás y notó que Rinko no se había movido.
La mirada del joven estaba fija en la panorámica de las montañas Mistral que se extendían abajo, cuyos niveles superiores estaban bañados por los tonos dorados del sol poniente. «Rinko», gritó Crow con un tono curioso. «Ustedes adelante», respondió Rinko sin mirar atrás. Se acercó a la barandilla de la cerca, apoyándose ligeramente mientras la brisa le alborotaba el pelo. «Me quedaré aquí afuera un rato». Crow lo observó por un momento, luego asintió y entró sin decir otra palabra. Jan permaneció inmóvil. Tras una breve vacilación, se acercó, con sus botas crujiendo suavemente contra el suelo al llegar a su lado. «No pude evitar notar que sigues aquí afuera, sin entrar», preguntó Jan con voz suave y un tono burlón, mientras se apoyaba en la barandilla junto a él. Rinko no respondió de inmediato, con la mirada fija en los picos distantes. La luz del sol poniente tenía su perfil de tonos cálidos, realzando su serenidad. «A veces es más fácil pensar cuando hay silencio», dijo finalmente, con un tono pensativo y mesurado. Jan lo miró con una leve sonrisa. «Sí, lo entiendo. Pero sabes, no estás solo en esto, ¿verdad?». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Rinko. «Desde el incidente del tren, nunca pensé que estaría sola». «Ya no». Jan se quedó sin aliento al girarse por completo hacia él. Sus palabras fueron casuales, pero tocaron una fibra muy profunda en ella. «Los tengo a mi lado. Equipo Rubí, equipo JNPR», añadió Rinko con voz suave y firme. Hizo una pausa, como si sopesara sus siguientes palabras. «Es raro, ¿sabes? Tener gente con la que puedas contar, gente que te apoye pase lo que pase. He estado solo antes, y sé lo vacío que puede sentirse. Pero ahora», la miró brevemente, su expresión se suavizó, «ahora sé que ya no tengo que afrontar las cosas solo. Todos ustedes me lo recuerdan cada día. Al menos, en este mundo, realmente pensé que estaría solo otra vez, Gui, Obito, todos», Rinko pensó Kakashi, agradeciendo en silencio a todos los que conocía y amaba como Kakashi Atake, honrando su pasado, no olvidándolo sino simplemente siguiendo adelante. Jan sintió que su corazón daba un vuelco. Sus palabras no fueron dramáticas ni excesivamente sentimentales, pero tenían una profundidad silenciosa que resonó en ella. Ella lo miró y la calidez de su sinceridad la atrajo hacia sí de maneras que no podía explicar. Sin pensarlo, Jan se inclinó un poco más cerca, su hombro casi rozando el de él. Fue un movimiento pequeño, sutil, pero suficiente para sentir la presencia constante de la persona a su lado. «Te respaldamos, Rinko», dijo en voz baja, con voz firme pero con un matiz más profundo. «Siempre». Rinko se giró hacia Jan con los ojos entrecerrados. Sonrió. «Gracias, Jan». La cabeza de Jan descansaba ligeramente sobre el hombro de Rinko y, por un momento, ninguno de los dos habló. Los rayos dorados del sol poniente bañaron la escena, haciendo que el momento pareciera atemporal. Rinko no se inmutó ni se apartó. En cambio, su mirada se suavizó y una extraña sensación de paz lo invadió. Desde la distancia, el equipo JNPR observó a la pareja desde detrás de la casa, sus expresiones iban desde la sorpresa hasta la emoción. «Dios mío», exclamó Nora, apenas conteniendo la emoción mientras sacudía el brazo de Ren. «Nora, baja el volumen». Siseó Jaune, haciéndole señas frenéticamente para que se callara. «Nos oirán». «Pero míralos», susurró Nora en voz alta, señalándolos. «Parece una escena de una de esas novelas románticas cursis que Rinko ha estado leyendo». Ren, siempre tranquilo, arqueó una ceja, pero no pudo ocultar una leve sonrisa. Con razón Jan se sonroja más a menudo. «Es inesperado». «¿Inesperado? Es adorable», replicó Nora, vibrando de alegría. Pirra rió suavemente, con las mejillas sonrojadas mientras observaba. «Me parece tierno. Jan se merece a alguien que la comprenda, y Rinko parece tener esa fuerza silenciosa que ella admira». Jaune se rascó la nuca, dibujando una sonrisa boba. «Sí, pero ¿quién hubiera pensado que Rinko lo tenía? Es más astuto de lo que creía». «Me alegro de que Nora no haya intentado interrumpirlos», añadió Ren, mirándola con complicidad. Nora jadeó, fingiendo ofensa. «¿Por qué clase de persona me tomas?». «Uno muy ruidoso e impulsivo», dijo Pirra, riendo suavemente. Mientras el grupo continuaba con sus comentarios en voz baja, Rinko y Jan permanecieron inconscientes, perdidos en la tranquila serenidad del momento. El sol se ponía en el horizonte, proyectando un cálido resplandor sobre las dos figuras que estaban juntas, compartiendo una paz rara y fugaz en medio del caos de sus vidas.
En algún lugar, bosque denso después de días de trabajo meticuloso, el sonido del motor del barco cobró vida, rompiendo el inquietante silencio del bosque. Bats se limpió la grasa de las manos, con una extraña sonrisa tirando de sus labios mientras inspeccionaba la zumbante maquinaria. Por fin, murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona, con una voz teñida tanto de satisfacción como de agotamiento. Cerca de allí, Román Torchwick se apoyaba perezosamente contra un árbol, agarrando su bastón. «Te has tardado bastante», dijo arrastrando las palabras, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. Empezaba a pensar que nos quedaríamos aquí varados para siempre. Menudo lío. Bats se giró para mirarlo fijamente, con la paciencia a punto de agotarse. ¿Tienes la audacia de quejarte, Torchwick? No moviste un dedo para ayudar. Eres tan útil como una puerta mosquitera en un submarino. Torchwick fingió ofenderse, llevándose una mano al pecho. Oye, estaba supervisando. Alguien tiene que mantener la moral alta por aquí. Neo, de pie en silencio al lado de Torchwick, hizo girar su sombrilla con una sonrisa maliciosa, claramente disfrutando de la broma. Ella no dijo una palabra, nunca lo hacía, pero su expresión divertida lo decía todo. ¿Moral? Se burló Mercury, interviniendo en la conversación con una mirada incrédula. Más bien, intenta sacarnos de quicio. En serio, cállate. No has sido más que un peso muerto todo este tiempo. La sonrisa de Torchwick vaciló por un momento antes de enderezarse el sombrero y responder. Gran charla para alguien que pasó la mayor parte de este viaje quejándose del calor. RGGHH. Gruñó Mercurio. Disculpa, joven, respondió Torchwick, entrecerrando los ojos. Me gustaría verte arreglar una nave. Ah, espera, estás demasiado ocupado quejándote y enfurruñándote como para contribuir. Mercury se acercó, con tono cortante. No soy yo quien se queja, eres tú. Al menos sé cuándo no interferir. Basta. Espetó Bugs, su voz interrumpiendo la discusión. Se ajustó los guantes y los miró a ambos con el ceño fruncido. Si alguno de ustedes, imbéciles, tuviera medio cerebro, se daría cuenta de que estamos viviendo con tiempo prestado. Cuanto más tiempo nos quedemos aquí, más probable será que alguien nos encuentre. Emerald emergió de la bodega de carga del barco, con los brazos cruzados y un tono destilando exasperación. Tiene razón. ¿Podemos concentrarnos en irnos antes de que se peleen? Ya vamos retrasados por culpa de este retraso. Torchwick la despidió con un gesto, claramente indiferente a su reprimenda. Tranquila, cariño. El barco está arreglado, ¿verdad? Bien está lo que bien acaba. Neo sonrió, imitando las palabras de Torchwick haciendo gestos exagerados con las manos, lo que le provocó una risa. Bats se pellizcó el puente de la nariz y murmuró en voz baja. Juro que trabajar con niños sería menos exasperante que este circo. Mercury le lanzó a Torchwick una última mirada fulminante antes de volverse hacia Bugs. Entonces, ¿ya estamos listos? ¿Se acabaron las complicaciones inesperadas? Bugs se enderezó, con un destello de orgullo en los ojos. La nave está en pleno funcionamiento. Mientras nadie aquí decida sabotearla con su estupidez, estaremos en el aire en una hora. Torchwick hizo una reverencia fingida, haciendo girar su bastón con exagerada elegancia. Bueno, pues, buen doctor, ábrame el paso. Salgamos de esta miserable jungla. Neo levantó el pulgar y apoyó la sombrilla en su hombro mientras seguía a Torchwick hacia la rampa. Esmeralda los seguía de cerca, murmurando en voz baja sobre lo absurdo de su grupo. Mercury lanzó una última mirada a Torchwick antes de sacudir la cabeza y abordar el barco. El motor del barco rugió de nuevo, un sonido que prometía escape, y tal vez más caos por venir. La casa de Calavera. Muchas gracias por entrenarme, señorita María. Dijo Ruby, haciendo una profunda reverencia. Gracias a usted, por fin puedo usar mis ojos plateados con confianza. Weiss sonrió amablemente. Y gracias por ofrecernos un lugar para descansar. Su hospitalidad ha sido invaluable. También aprecio las nuevas técnicas de cocina que has compartido conmigo, añadió Selene con un gesto respetuoso. Prometo seguir practicando hasta perfeccionarlas. Los tres hicieron una reverencia al unísono. Gracias por todo. María rió entre dientes, y su rostro curtido se suavizó con calidez. Ay, por favor, no hay necesidad de ser tan formal. Son jóvenes y tienen mucho potencial. Recuerden, la vida les pondrá obstáculos, y siempre habrá quienes tomen atajos o elijan el camino fácil. Pero no dejen que eso los desanime. Confíen en ustedes mismos y dejen que sus corazones los guíen. El camino correcto suele ser el más difícil, pero vale la pena recorrerlo.
Hizo una pausa, recorriendo con su sabia mirada al grupo. Cuídense, manténganse fuertes y sigan adelante. Hasta que nos volvamos a encontrar. Buena suerte en su viaje, jóvenes cazadoras. El trío asintió, sus expresiones resueltas mientras las palabras de María penetraban. Con una última ola de gratitud, salieron de la casa, el aire fresco de la montaña les dio la bienvenida mientras se preparaban para el siguiente capítulo de su viaje. Y así, Selene Marble, Weiss Schne y Ruby Rose comenzaron su viaje hacia los niveles superiores de Mistral, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre el accidentado paisaje. Weiss. Mira lo que me enseñó María. Exclamó Ruby de repente, corriendo como un cachorrito emocionado. Weiss la miró, algo desconcertado. ¿Qué pasa ahora, Ruby? Los ojos de Ruby brillaron suavemente, una luz tenue pero perceptible, con sus pupilas aún visibles. Sonrió con picardía. Ojos de linterna. Genial, ¿verdad? Ahora puedo iluminar la oscuridad y verme genial. Weiss dejó escapar un suspiro de exasperación, pero no pudo ocultar una leve sonrisa. Eres una tonta, Ruby. Pero, lo admito, es práctico. ¿Ves? Estás impresionado, dijo Ruby, inflando el pecho dramáticamente. Selene rió suavemente desde atrás. No nos deslumbras mientras caminamos, Ruby. Anotado. Dijo Ruby con voz alegre, apagando el brillo con un guiño. Vamos, equipo. Los tres compartieron una risa leve mientras continuaban subiendo el sendero de la montaña, con el ánimo en alto a pesar de los desafíos que les esperaban.